estructural. Ojo con lo que les voy a decir. ¿Qué partes tiene ese texto? A nivel superestructural. Miren a ver si lo logran identificar. ¿Qué partes? Miren la organización del texto. Bueno, vayan marcándola dónde. En este momento no estoy en la enunciación, estoy en la parte superestructural, esquemas, como en las partes de ese texto. Miren qué partes tiene. Ajá, tiene un título. Muy bien, ¿qué más tiene? Tiene una bajada que se llama bajada. Ajá. ¿Cuál es la bajada? Esa que se tiene en una en cuenta. la red social también. ¿Sería como la parte introductoria? Las normas colombianas. Pero entonces ahí ya lo estás manejando. Entonces tú estás relacionando dos cosas. Uno, con el tipo de texto, y tú lo que estás viendo a nivel general, dice como una introducción. Ajá. ¿Cierto? Sí, yo lo veo como una introducción. Pero es que eso, digamos, en la estructura no es una introducción. La introducción está después de eso. Sí, está después. Porque es el tipo de texto que hay que mirar. Entonces aquí nos vamos a ir a varias cosas. Ahí vamos a empezar con varias cosas. Miren que uno a veces cree que el texto está allí muy fácil y a veces no lo reconoce. No reconoce el texto que es. Iba a decir en el nivel superestructural, ¿no estaría el título, Ajá, el número de párrafos que lo conforman y la referencia que está al final? claro, también hay, Editorial. esos son elementos que hay que tener en cuenta. Toda la información paratextual se llama eso. Pero no, pues sí. Pero entonces, ¿pero qué partes tiene? O sea, a nivel de partes, ¿qué partes encontrarían ustedes ahí? Partes. Miren que ahí eso está ligado a un conocimiento previo que yo debo tener. Y el conocimiento previo es saber identificar el texto. ¿Qué tipo de texto es? Es una editorial. Entonces, claro, si ya reconozco el tipo de texto, ahí lo dice. Ahí dice qué tipo de texto es. Entonces, si lo va a decir, pues obviamente es mucho más fácil para uno. Voy a proyectar aquí. Ir identificando la estructura. Por eso es tan importante que nosotros cuando estemos leyendo el texto también tengamos en cuenta todos estos elementos que aparecen allí. Si yo no reconozco el tipo de texto, si yo no lo reconozco, entonces me voy a perder, ¿cierto? Ahí me está diciendo qué es una editorial. ¿Y el que leímos ahorita cuál era? ¿Era una qué? Carta de lector. ¿Son cosas distintas? ¿Son Sí. textos distintos? Sí. ¿Podrían o son? ¿O no son? Son distintos. No, no, pues. ¿Tipo de texto? Sí, como tipo de texto. Cuando usted le dicen, escriba una carta, y luego le dicen, escriba una editorial, ¿es lo mismo? No. No, no es lo mismo. Mira, estructura. Entonces, allí es donde tenemos que empezar a diferenciar unas nociones importantes. Tipología textual, género discursivo, para poder empezar a entender las relaciones entre esos textos. Porque cada texto es diferente a otro. Cada texto tiene una estructura distinta. Entonces, y casi siempre, por ejemplo, en este tipo de acá me lo va a decir, es una editorial. Una editorial. Entonces uno podría ir diciendo, y aprovechen a Fulvia que está aquí, ¿qué partes tiene? Sí, esa sería una pregunta. Sí, las editoriales todas tienen una misma estructura. Oiga, Fulvia, ¿todas será que tienen una misma Hay estructura? una superestructura. No, porque como es argumentativo, ya depende de qué es lo que quiera, la postura que tenga el periódico. Pero tú estabas diciendo algo importante ahora. Bueno, No, tiene no. un título y tiene una bajada. Listo. Ojo, título y bajada. Eso es característico de ese tipo de texto. De editorial. La primera línea Entonces de la aquí, bajada. el título. ¿Dónde está el título ahí? El derecho al derecho. Márquenlo ahí, márquenlo en su texto. Sí. Ahí es un título, exactamente. Entonces, en este caso, mire que el texto me va dando unas pistas. Siempre deben tener ese título y tiene una bajada, ¿cierto? ¿Cuál es la bajada aquí? Esa que aparece casi siempre solita, como sueltica. Colóquele ahí, bajada. Esa es una característica del texto. Y la bajada pues da la postura del editorial. Entonces ahí lo que va a decir es la función que tiene la bajada. Ojo, una cosa es qué parte tiene y otra cosa es la función que desempeña esa parte.
¿Listo? Entonces ahí yo ya tengo que un editorial, porque aquí, y la ventaja es que siempre me va a decir qué es, ¿no? Es un editorial, o me va a decir si es una columna de opinión, ¿cierto? O me va a decir qué texto es generalmente. Entonces aquí ya tenemos el título y me está diciendo que tiene una bajada. ¿Y luego qué tiene, Fulvia? No, ya contextualiza la nota de qué es que va a hablar. Pues yo no diría una No será un encabezado. sino como un enganche. Pues yo lo veo así. Yo no sé cómo se dice, ¿Cómo se llama en la editorial? porque contextualiza el qué. O sea, uno siempre dice qué, cómo, cuándo, para qué. O sea que tú dirías, bueno, como que ese primer párrafo grande, hay una contextualización. Parece una contextualización. Oh, el problema. Porque como los editoriales, ojo, los editoriales tienen una característica fundamental, ¿no? Y es que siempre van a tomar, uno, temas de actualidad, pero que sean polémicos. Dos, siempre deben ser polémicos. Y toma una postura desde el Y principio. exactamente, siempre van a asumir una posición frente a ese tema. Y lo hacen como medio de comunicación, no como una persona aislada. Es como un medio de comunicación. Esa es la característica de una editorial. Entonces Ya, sería es- polémicas. Primero, temas de actualidad, digamos. Temas de actualidad que generen polémica. Que generen polémica. Eso es condición, digamos, de un editorial, ¿cierto? Ujú. Entonces allí, veamos entonces, digamos que, Ay, perdón, profe, para no tener doble diálogo, es que me preguntan ¿Por qué se que llama? por qué se llama bajada. Entonces resulta que por la forma de leer, entonces la gente tiene que informarse con el título y con la bajada. Entonces tú ya sabes de qué te van a hablar. Te van a hablar de que en Facebook se tiene derecho al buen nombre y que la posición es que allí, en Facebook, hay que cumplir las leyes colombianas. Plantear. Así tú no leas Nada más. Tú El con titular. eso ya tienes... Ya sabes, el tema. titular y bajada Ya tema es y una son- primera Tema referencia. y Esa. postura. siempre los titulares y la bajada te van a decir el tema general y la posición. Así En debe ser editorial. tan buena, porque No, hay gente Ya, que en no las lee noticias más. también. En las noticias también te va a decir, te resume el tema. Ah, Scanning, la gente solamente lee títulos y bajadas, Exacto. títulos y bajadas, y con eso Y ya... con eso entonces ya se informa de que, me interesa, no me interesa, ya. Si no me interesa, no lo leo. Exacto. claro. Si me interesa, lo leo. Por eso Entonces, tiene que ser muy puntual. 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 Esa es una característica. ¿Listo? Como en las tesis y las resumen, lo que me interesa cuando los cada. Exactamente. Sí. Por eso ahí la función de un resumen es distinta. Ay, ¿Ya? ¿te enganchas o no te enganchas? Eso. ¿Sigues leyendo o no? Depende del título y la bajada. Entonces, ese primer párrafo es como la polémica. Digamos El que la problema. postura, vamos a mirar, habría que leerlo porque luego ya viene el desarrollo, digamos, viene el desarrollo del texto. No digo ya esa parte de Profe, que pero- ¿Cuál parte? Párrafo 1, párrafo 2, ¿cuál parte? desde Facebook, porque la bajada no es un párrafo. Aquí, este es el Ese- primer párrafo. Ese párrafo no. Entonces hay que mirar qué es lo que hace. Como es un medio periodístico, generalmente lo que hacen es contextualizar, porque viene con la característica qué, quién, cuándo, cómo, dónde. Esa es la estructura en el género periodístico de una noticia. ¿Qué pasó? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Entonces tiene que empezar a contextualizar. Por Y eso puede hay empezar que por estar cualquier- de la primera. O sea, que Entonces- está lo que tú dices, el planteamiento de la polémica está en el primer párrafo. Ajá. Y entonces por eso hay que empezar a mirar, ahí empiezan como unas características. Facebook, entonces me va a empezar a explicar de quién me están hablando y me está aclarando de una vez la multimillonaria, empieza empiezan a aparecer ciertas características del texto. Vemos, estamos mirando como grosso modo, no lo vamos a, pues ya usted lo leyeron, pero vamos a mirar. Al final, ¿qué hace? Él aquí como que dice, recuerda tal cosa, bueno, viene como todo ese desarrollo, y al final, ¿qué hace? El último párrafo. Reitera, repite la sentencia. ¿Concluye o no concluye? Sí. Concluye también. Entonces, si lo vemos grosso modo, Título, bajada, contextualización. primero, ajá. Conclusión. Conclusión. Entonces, ¿cuáles son? Título, Título. Título. Bajada. bajada, contextualización, polémica, conclusión. Exactamente. Esas son las partes que debería tener esa editorial.
Eso es lo que tiene a nivel superestructural. Si yo les dijera a ustedes, vamos a mirar una receta, ¿qué le van a poner? Título, bajada, contextualización. Ay, no. ¿Qué le van a poner? Si yo digo, bueno, es que es una receta de un helado bien chévere. Nombre, Título y ingredientes. ¿Título y procedimiento? Nombre, ingredientes. Entonces, título, Ingredientes. ingredientes, Y procedimiento. tiempo de cocción, Instrumento. casi siempre. Cada tiempo de cocción. Siempre dice material, los ingredientes. ¿Para cuántas personas es? El tiempo, ajá, y luego dice preparación. Preparación. Y da los pasos, ¿cierto? Ujú. Ah, ¿se dan cuenta? Es otra cosa. Si yo le digo a usted, escriba una editorial o haga una receta, ¿qué es lo primero que uno echa a mano? Eso. ¿Qué partes tiene? Si yo le digo haga una carta, ¿qué tiene una carta? El Partes. destinatario, el saludo. No, fecha. Primero, ¿cómo fecha. empieza usted? Fecha. La fecha. Destinatario. Después a quién se dirige, ¿cierto? ¿A quién, quién es el Algo va dirigido? así. Luego el saludo. El asunto, el saludo, depende de la carta. Y luego viene, o sea, Cuerpo. eso se llama toda esa parte un encabezamiento, un cuerpo, ¿cierto? Un cuerpo. Despedida. Y la despedida que va con la Y la firma. firma. Y si Y la necesita, firma. dependiendo del tipo de carta, pues data. Dependiendo del tipo de carta. Y ¿Sí o todos no? los sellos de la institución. Dependiendo de lo que sea. Del tipo de carta. Ya ahí vemos tipos de carta. Pero la generalidad, ¿cuál es? Que empieza con la fecha, el lugar, o sea, el encabezamiento de llevar lugar, fecha, quién se dirige, un saludo. El cuerpo, que no es largo, debe ser corto, muy corto, Conciso. conciso, y la firma la despedida, ¿cierto? La despedida y firma. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos. A veces a nivel superestructural ni siquiera conocemos qué parte lleva un texto. Entonces eso nos confunde. Entonces a nivel superestructural, una de las características es al menos reconocer las partes. Y las partes siempre van a ser distintas. Eso es lo que marca la diferencia entre un texto y otro. ¿Ya? Entonces vamos a mirar un ejemplo, vamos a mirar unos ejemplos aquí para que empecemos a reconocer. Vamos a mirar aquí. Vamos a mirar este. Bueno, pongan pues los ojitos. Pongan los ojitos. ¿Cómo clasificaría los siguientes textos? ¿Cómo los clasifico? Vamos a ver. Si usted lo recuerda. Ay, Si corres va a ser peor. Quien nunca oyó eso no sabe lo que es la indecisión. es una amenaza. ¿Qué texto es? No le estoy preguntando Ajá, sí. qué acto de Exacto, habla se el está texto generando. es- Ojo con la pregunta. ¿Qué tipo de texto es donde posiblemente lo han visto? Un meme. Así son memes. Puede ser. Un meme. Redes sociales. Redes sociales. Entonces vayan escribiéndolo. Entonces eso es un meme. Un meme lo venden ¿dónde? En las redes sociales. ¿Cierto? Un meme. Los... Sí, corre va a ser peor. Quien nunca oyó eso no sabe lo que es la indecisión. O sea, ¿vas a ser peor? No, va a ser peor. Va a ser peor. O vas a ser peor porque te configuras como cobarde. Casi no me No sé. Bueno, vamos a mirar entonces. Ustedes me dicen que eso es un meme. Un meme. Listo. ¿En dónde han visto los memes? Redes sociales. En redes sociales. Listo, lo hago por acá. Sí, ya. Ya ni borras. En la católica. Pero es una terapia Con la que nos criaron. para mejorar chakras. Para mejorar los chakras. Con la que nos criaron. Terapia que se perdió. No, ese es el dron. Ese es el dron de la conductual. Es un dron La chaca conductual. más rápida, la pantuflas. Bueno, entonces ustedes aquí, ojo, me van a ir haciendo esto. El tipo de texto, ustedes me están diciendo que es un meme. Y me dicen que dónde lo han visto. ¿Dónde lo han visto? ¿Dónde? Entonces me dijeron que en las redes sociales, ¿cierto? Ojo que aquí es donde vamos a empezar a hacer la diferenciación entre tipo de texto o tipología textual y género discursivo. El género discursivo yo lo veo como si fuera un costal grandísimo.
Y en ese costal grandísimo van a aparecer muchos textos que pertenecen o se mueven allí. ¿Listo? Entonces los memes los hemos visto acá. Entonces me configura dentro de ese texto. Ahora digo lo que ustedes han visto. No estamos mirando nada más ahora. Una Miren esta. historieta. Debo atender sin perder detalle en lo que está explicando la maestra y poner todos mis sentidos en no distraerme y concentrar toda mi atención en estar atento. ¿Y entendieron, niños? Sí, señorita. Pobrecito, en serio. Ya me está construyendo a nosotros. Eso es nada parecido a la realidad. No nada que ver con la realidad. Aquí están los del diploma. Logró el Ay, efecto. pobrecito. Logró el efecto. Me faltó ver la foto de cada uno. Sí. Bueno, entonces, este texto, ¿lo han visto alguna vez? ¿El tipo de texto? ¿Qué es? Una historieta. Ustedes lo ven como una historieta y la historieta está formada a su vez por viñetas, exacto. Entonces, la historieta. ¿Cierto? Las historietas, ¿en qué género lo podríamos ubicar? ¿Dentro de qué género está? Así, las historietas. ¿Mm? No voy a decir narrativo, pero ilustrativo. No, porque ese sería el modo organización. No, El género, ¿en qué práctica social lo vemos? ¿En qué práctica social? Periodístico. Yo la he visto Periodístico. ¿no? O sea que hay otro género. Acá, periodístico. Y en el periodístico ya vimos uno, la historieta. ¿Cuál fue el otro que vimos ahora? En la editorial Editorial. y las cartas al lector. Ah, las cartas al lector estarán en el periodístico. Las Sí. cartas al lector estarán en el periodístico. ¿Al lector o Sí, del claro. lector? Al lector. La carta de los lectores, carta de los Carta de los lectores. de los Cartas de los lectores. lectores. De los lectores. Luego habría que poner las comillas. Porque Y ahí vamos a mirar si realmente pertenece al periodístico o no. O seguirá siendo carta. Pues mire, en la prensa uno dice, ve, esta carta está tan buena que es prácticamente un editorial, pero fue una carta que mandó alguien. Entonces, ¿Qué le es? hacen una edición, ¿sí? No le dicen señor, el director del coso ni nada, sino que está tan buena y el director del medio dice, esto podría ser un editorial, pero no es editorial, porque no lo digo yo, lo dice otro. Entonces se vuelve una pseudoeditorial, le editan ciertas cosas del género epistolar y queda ahí como un Frankenstein, ¿sí me entienden? Entonces a veces se le quita que ha apreciado Manuel Santos, quiero de no sé qué, Lo que pasó con esto. le quitan, lo editan, porque la carta está muy buena y casi que es una editorial, casi. Entonces es como que Lo que pasó con la carta de Lo la que que vimos ahora, pasó. la ley de donación de órganos. Le quitaron la parte inicial. Uno podría decir, pero ¿por le qué? ponen un título y queda como un artículo de opinión, pero es una carta. Queda como un artículo y queda perfecto. Eso es lo que se hace, se edita. Entonces, al editar, ¿qué es lo que están haciendo? También Es la un tipografía. cambio. ¿Están cambiando la tipología o están cambiando el género? ¿Qué es lo que están cambiando? Tipología. Están haciendo un híbrido ahí. Están tratando de involucrar, exactamente, están metiendo como a la fuerza un género, un tipo Pero de texto queda dentro de un género. perfecto. Usted escribe una muy buena carta, yo le pongo el título y le quito la parte de la fecha, De la del firma. destinatario y la firma no, porque la firma le dejaron la firma. Y lo vuelvo un artículo de opinión. Sí, porque le quitan la firma. Y pues yo ya como es- editor, perdón, yo como editor del medio tengo derecho a hacer eso. Ah, entonces imagínense todo lo que hay allí, lo que Como se mueve. editor del medio. Como Pero si le editor. quitan la firma, No le quitó la firma. Ah, y no, no, está. pero igual Entonces, le quitan la ahí- firma, y no le además- quitan la firma. No, y además Ah, sacó claro. la responsabilidad cuando dijo carta a los lectores, respetó la autoría. Ustedes Respetó crean la en los- autoría. Ustedes no crean en los medios. Ajá. No crean en los medios. Claro, y yo como editor yo puedo hacer eso, pero conservo ciertas cosas para no infringir éticamente. Esto no lo dije yo, lo dijo él, pero lo que dice me sirve prácticamente para generar
un artículo de opinión, pero no cumple con todos los estándares de artículo de opinión, lo dejo como carta, pero le hago unos ajustes. Ajá. Y ya. Entonces, miren ahí, ¿seguirá siendo carta o pertenece hacia el género periodístico por el hecho de aparecer en una sección del periódico? No, sigue siendo epistolar, porque la restricción es esa, es una carta. Y por eso, de todas maneras, el medio de comunicación, lo que está diciendo Fulvia y lo explica, lo que pueden hacer, se cura y dice carta de los lectores. ¿Por qué? Porque yo puedo demandar el periódico. Usted publicó algo que yo mandé y tengo la prueba que lo mandé para tal sección y ustedes lo pusieron en otra. Entonces, ¿qué hace? Como una especie de hibridación. Dices tú, aparece una editorial, pero es una carta y entonces no se sabe qué es. Es que ese es el problema. Con el uso del lenguaje, cuando hacen todo eso, sin embargo, el medio se cuidó y sigue siendo una carta. Sigue siendo una carta. Que le mutiló toda la otra información es distinto, pero sigue siendo una carta. Una carta que aparece en género periodístico. Que aparece claro, es que lo que pasa es que los tipos de textos pueden aparecer en otros géneros y por eso es que en la vida social esos géneros discursivos se van a entrecruzar. Un ejemplo, si a usted le llegó la factura de su teléfono, la factura ¿es un tipo de texto o no lo es? Sí. Sí. ¿En qué mundo se mueven esas facturas? Institucional. Comercial. ¿Comercial? Comercial. También ¿Económico? ¿Financiero? gubernamental. ¿Gubernamental? ¿En cuál? Pero si la factura como tal, ¿en qué medio? Contable. Ah, comercial. Porque tiene que ver con parte económica, ¿no? Las Comercial. facturas como tal. No importa si yo estoy en un restaurante o no importa si yo estoy en otro lado, pero es una factura como tal. ¿Qué es lo que me dice una Financiero, factura? contable. ¿Es financiero? ¿Es qué? La harían que es. Es que yo lo La que nos relaciono- persigue. El ojo de Dios. La que usted no puede trabajar porque le quita lo que gana. El ojo de Dios. Bueno, entonces, ¿qué es? A ver, Daniela, Empresarial. empresarial, las empresas mueven facturas, todas las empresas, Sí. pero es propio donde dicen a usted ganó, gastó, todo eso. ¿Tiene que ver con la parte empresarial El o género tiene que ver contable. con la parte financiera como tal? Estamos hablando del tipo de Financiera. discurso, del tipo de discurso. El tipo de texto. Tipo de texto o de discurso. ¿Y en qué género? Tipo de texto y en qué género se mueve. Empresarial. ¿Cómo explicar? Bueno, hablamos de tipo de texto, ¿no? No, estamos hablando de tipología, características de una factura. Piensa en las características de una factura. Una factura hay una información donde usted le dice, compré, gasté o me vendieron esto, tal cosa, ¿cierto? Es comercial. ¿Es comercial? ¿Eso se mueve en el mundo comercial o en el mundo financiero? Financiero. Lo financiero, lo comercial es como más ¿Cuál es la diferencia? cualitativo. Entre el Más género específico. comercial? Más específico porque Tiene tiene que que ver ver con más dinero, con números. manejo de números en cuanto a gasto, Entonces sería contable. Más de números. contable, ese sería un género discursivo. Yo creo que sí sería un... El género discursivo, ustedes me tienen que decir una práctica social, lo contable es una práctica social, Sí. entonces estaría dentro de la contabilidad, Sí. Sí. entonces dentro del género discursivo contable. Sí. ¿Por qué? Porque cuando usted trabaja en una especificidad, entonces dice, bueno, yo soy contadora, sí, manejo números, yo no soy contadora, estoy preguntando acá. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que yo también trabaje en el ámbito de la salud. Entonces, una cosa es que yo en la salud puedo ser el médico, Una puedo ser receta. enfermera, puede ser Recepcionista. recepcionista, exacto, secretaria en una oficina, trabajo en una clínica, pero mi función es distinta, ¿cierto? Entonces allí cuando estamos hablando de, en el mundo que se utilizan las facturas, en toda parte, cuando usted está utilizando en la vida diaria, yo me voy a comprar en el ámbito comercial, me dice, en el ámbito comercial o empresarial, en el ámbito comercial, yo voy, compro algo y me dan una factura, ¿sí? Fui y compré estas gafas, me dieron la factura. Fui y compré algo al supermercado, me dan una factura. Entonces tiene que ver con la contabilidad, entonces sería el género contable, que se mueve dentro de lo comercial. ¿Qué quiere decir? Que hay un género que está metido dentro de otro.
Pero este género tiene sus propios textos y este otro género tiene sus propios textos. ¿Sí o no? Sí. Cada género va a tener unos textos particulares, únicos. No quiere decir que yo me voy por acá, yo soy del género contable y no me voy a arrimar aquí con usted. No, al contrario, en el uso social de todos estos textos, unos están con otros. Todos están allí, circulando. Ah, me llegó una receta, fue el médico y me dio una receta. La receta médica, De receta. bueno, es, ¿cómo se llama? Prescripción. La prescripción médica. Prescripción. La fórmula médica. La fórmula. Está en el género prescriptivo, porque da instrucciones. Sí. Ojo, una fórmula médica está en términos del género prescriptivo, da instrucciones, Y haga médico, eso, género médico. pero se mueve en el ámbito de la medicina. Médico, en el médico, allí en el ámbito de la salud. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay unas características de unos géneros con unos tipos de textos que se pueden mover en diferentes géneros. Entonces, volviendo al caso del Facebook, de la carta de los lectores. De la ley de órganos, el tipo de texto es una carta, pero el género es el que yo digo que es híbrido. El Género género sigue siendo el discursivo. epistolar, sino que está circulando ese género epistolar dentro del género periodístico porque aparece en un periódico. Exacto, entonces sí hay un hibridaje allí. Trata de aparecer como un hibridaje, Pero el tipo pero de conserva todavía unos límites muy difusos. ¿Por qué? Porque no es parte, las cartas no son parte del género periodístico. Del género periodístico yo puedo tener la editorial, la historieta, puedo tener una columna de opinión. ¿Sí o no? Un artículo de opinión es propio de ese género. Sin embargo, hay cartas que dicen carta a la opinión pública. Hay cartas, Pero entonces es una carta, es del género Carta. epistolar. ok, Es género epistolar porque dice carta, ¿a quién le está dirigiendo la opinión pública? Es una carta abierta, pero es carta. es un tipo de texto que Es un carta. tipo de texto que Y está el dentro uso- del género epistolar. Y el uso del lenguaje, el uso de ese tipo de texto no está definido también por el propósito y la intención del tema. O sea, Todos el están buscando una propósito- respuesta. Es lo que vamos a mirar. Porque es la búsqueda de respuesta. Cuando Que está a una veces carta tú- abierta, Tulmen dice, partimos de un dominio, por ejemplo, del dominio periodístico y vamos a lo público. Entonces vemos que a veces, sobre todo en lo periodístico, se funde mucho lo periodístico con lo político. pero lo que dice Bakhtin es que a pesar de todos estos géneros y esas tipologías que están, digamos, coexistiendo todas, Hay una que no es una que prevalezca. Los límites lo restringe, al tipo de texto te restringe con unos límites y son sus características que lo hacen único, que una carta sea una carta y no sea una receta. Sí, pero Entonces, entonces, ¿el él tipo dice- de texto restringe el género? Es mi pregunta. El género, El género. restringe el tipo de texto porque tiene que Ah, mirar que te da en límites. relación, Marca- es el que te da los límites, marca los que se límites. mueve aquí en función de lo que vamos a mirar que es el contrato. Creo que es bueno recordar el capítulo del problema de los géneros discursivos, ¿no? Ajá, De exactamente. la creación verbal, ahí precisamente él dice- Está en el drive. Yo Está creo en el que- drive. Creo que es muy claro decir ahí, como Ay, lo dice yo Bakhtin estoy ahí, que el mal, discurso es una Ya, pero- práctica social. Ujú. Pero si uno habla de práctica social, entonces creo que eso nos daría luces para decir qué práctica social se está realizando con ese tipo de texto. Ajá, es que Entonces yo digo una carta, estoy mencionándolo como tipo de texto. Yo digo, voy a hacer una carta. Entonces como que a mí ¿y dentro mismo de me qué digo, género? Académico. yo sé, Ajá. pongo en mi cabeza inmediatamente una superestructura, Ajá, pero yo la voy a hacer con una intencionalidad. y que está dentro del Por eso género. dice que el discurso tiene una intención social o el discurso es una práctica social. ¿Qué quiero hacer yo con la carta? Ujú. Martín lo dice ahí en el Ujú. capítulo del problema de los El problema de los géneros. géneros. Creo que eso es muy claro y pues saldrán una cantidad de tipos de textos Efectivamente. más pequeños pues, que les denominaremos Característica, es que lo que caracteriza y hace único cada uno es esa pequeña diferencia. y puede ser que haya varios que pertenezcan a un solo género. Exacto. Es decir, porque entra en la misma práctica social.
pero no quiere decir que no se pueda, que no puedan moverse dentro de otros géneros, que es lo que pasa. Claro, O sea, claro. Ajá. Conservan sus características y lo restringen a determinado género, pero no quiere decir que no circulen o se muevan en otros géneros. Como la carta de Claro, motivos, por ejemplo. Exacto. Exacto. Entonces, ¿ustedes Ahí qué es hacen? intergeneracional. Horrible. Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado para identificar el género Exclusividad. y el tipo de texto, esa diferenciación entre ambos. ¿Por qué es importante? Porque muchos tipos de texto, ojo, son usados en diferentes géneros para decir cosas que no se deben decir en ese tipo de texto. Ujú. Por ejemplo, cuando veíamos las famosas caricaturas. Es una caricatura que hace. Ah, es que está advirtiendo, está denunciando, decimos. Ajá. Está denunciando. Listo, yo puedo denunciar con una caricatura. ¿La caricatura de qué género es? Periodístico. Periodístico, exactamente. También es del género periodístico, ¿cierto? Entonces, aquí está la caricatura. Pero la intencionalidad, digamos que yo puedo estar denunciando algo. Pero si yo voy a establecer una denuncia realmente, ¿lo hago con una caricatura? No. No, tengo que ir al género jurídico. Esto Pero es habíamos lo hecho que es una denuncia una denuncia social, social. que es parte del cumplimiento de los medios de los medios de Exactamente. comunicación, cumplir una función social. No la Una- cumplí. una- Que les ha olvidado. digamos que es un posible trabajo que tenemos pendiente, un trabajo que queríamos hacer sobre el papel de las caricaturas Ujú. en la toma de conciencia social o política. Ujú. Uno diría, ¿será que sí está cumpliendo la función en términos de Ahorita tiene que función decir. social del discurso o está sesgándose hacia más bien quitarle fuerza a esa posibilidad crítica? Ajá. Política. Entonces se queda más, podría, por ejemplo, es una hipótesis, es una especulación, podría ser que está constituyendo denunciatarios que se ríen y dicen, ah, chévere, pero no fortalece esa conciencia social y política. O es Entonces, como eso lo es Construir una los decisión que memes. puede- No, ahorita hay que construir también los memes. Sí, claro, Bueno, dependerá de lo que uno recoja, porque uno diría, en términos de matador, por ejemplo, Cumple perfectamente. sí, pero Hay siempre tiene, digamos, la intención crítica. Ujú. Pero, por ejemplo, uno cuando tiene, no sé, las posiciones políticas, cuando uno tiene cierta posición política, mira una caricatura de esas y No lo pues, interpreta. no se muere la risa, ¿no? Mm. Y una de las funciones, entiendo que una función de la caricatura, pues además de generar un poco de humor, es Ujú. pues, ironía. Sí. Exacto. Sarcasmo y Sarcasmo. Es como lo Sería que interesante mirar eso, qué función. Claro que sí. Pero las caricaturas no solamente están en el género periodístico, hay caricatura en el género literario. No. Ojo. ¿Cómo se llaman No. entonces? Lo que tienes que tener en cuenta es una cosa allí, ya te doy la palabra, Rubí, es o una el cosa cómic. es la caricatura como tal y otra cosa es el contenido temático. Yo puedo tener un contenido literario, un contenido político, religioso, cualquier género, el contenido, pero la estructura sigue siendo caricatura. Sí. Y la caricatura se mueve dentro de género periodístico. La caricatura es un tipo de texto exclusivo del género periodístico. Periodístico, que puede tocar cualquier tema. Entonces allí lo que pasa es que muchas veces se confunden las temáticas, entonces dicen, ah, como está tocando, por ejemplo, la temática literaria, entonces yo digo, ah, entonces está en el mundo de la literatura. No. Pero hay libros que tienen, no sé si será el cómic, por ejemplo. Hay libros que están llenos, que es un cómic, son como llenos los de... los bueno, Los- ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se Eh, llama? Tiene otra intención. También. Pues ya habría que mirar, por ejemplo, el libro Ese álbum japonés. también, que es una Libro característica. álbum. El libro álbum, lo que pasa es que Pero se no mueve, es- pero no es una historieta. caricatura y no es una historieta, es un libro Ah, álbum. historieta. Ajá. Porque el manga también, eso yo no sé si Espérate que le va la palabra, Rubí, que además te la está pidiendo. No, ahora con lo que decían de pronto lo que usted dice, ¿no? La historieta que va a la denuncia. Pero recuerdo mucho, por ejemplo, que no es tan escrito, pero sí lo que utilizaba Jaime Garzón, que era denuncia con respecto a cosas políticas, pero lo trabajaban en la parte cómica. No sé si era para hacer llegar más al público, ¿no? Para el Habría que público mirar, por ejemplo, entendiera. eso, el que hacía, realmente el que Claro. hacía.
Cuando él tomaba a Heriberto de la calle, ¿qué era lo que él hacía? Hacía una caricatura, pero en otro formato. ¿En qué formato lo hacía entonces? Exacto, uno dice, bueno, porque era en el Era como, es que yo pienso que era como, ay, ¿cómo es que? Ahí es donde dice, mientras piensa Cristian, ahí es donde dice también Martín, la misma sociedad, el uso social del lenguaje es el que nos va dando a nosotros toda la diversidad de textos que van apareciendo, los géneros que van apareciendo. Hay tipologías que van desapareciendo y hay tipologías nuevas que van llegando. El meme no se veía hace muchos años, Exacto. pero ya por ejemplo nosotros no volvimos a ver un telegrama. Eso fue reemplazado en rato, ¿sí o no? El telegrama por el correo, un mensaje de texto por el correo electrónico, ahorita usted... Entonces, ¿qué pasa? Con el avance de la sociedad, el lenguaje mismo también va cambiando y van apareciendo nuevos géneros, nuevas tipologías textuales, entonces el lenguaje está vivo. Mueren, nacen, desaparecen, se transforman. Entonces, cuando veíamos ahorita, por ejemplo, la caricatura y veíamos el primerito que les mostré, uno diría, bueno, ¿y el meme no se parece mucho a una caricatura? ¿Será que el meme ha sido como una especie de hijito que salió de la caricatura porque se mueve en otra? Claro, evoluciona porque es un género distinto cuando estaban en las redes sociales. Entonces, posiblemente el meme va a ir desplazando poco a poco la caricatura, uno pensaría, ¿o no? Porque si uno mira, aparece la imagen, ¿cierto? Aparece la imagen. En la caricatura también aparece la imagen. Pero dibujado. Sí. No se Ajá, caricaturiza dibujado. la imagen, pero Claro, exactamente, aparece de manera diferente. Pero casi siempre también tiene algo de humor, actualiza, a veces también actualiza muchos temas. Es parecido, pero no se mueven los periódicos. Funcionan en las redes sociales. Entonces eso configura un locutor, un interlocutor distinto. ¿Sí o no? No, hay videos, hay TikTok, hay formatos, ahora sí hay formatos que ustedes quieran. Todos los que quieran están utilizando de manera distinta. Entonces uno dice, ¿qué lo restringe? Precisamente también ahorita, cuando Charodó, yo les pongo en el artículo, plantea esto de los géneros y las tipologías, hay mucha tela para cortar. Eso no está acabado. No está acabado. Y lo que dice Martín, ¿cuántos géneros discursivos hay? ¿Cuántas prácticas sociales existan en una sociedad? Profe, como ahora de pronto hablando de la historieta, que digamos que se ha ido regenerando a partir de la influencia extranjera. Entonces, por ejemplo, las historietas ahora con los mangas, ajá, o ahora con los webtoons, que esa es otra forma, porque hay nuevas tecnologías y traen nuevas formas. ¿Esto también implicaría un cambio en el género? Podría aparecer un ¿En nuevo los género. cambios? Claro, podría aparecer un nuevo género. Un género discursivo que implica, por eso nos dice... Con el chat GPT también es un nuevo género exclusivo generado por la inteligencia artificial. es el último que salió Bueno. ahora, también, hace poquito, pues no lo dice ahora, pero es de los más recientes. Entonces uno dice, las mismas tecnologías, la sociedad avanza a un ritmo de las tecnologías que permiten también involucrar nuevas formas de comunicación, y en esas nuevas formas de comunicación aparecen nuevos textos, y entonces en esos nuevos textos usted no ha terminado uno cuando ya está pronto apareciendo otro, y entonces ¿qué pasa? ¿Cuál usar? ¿Para qué? ¿Cuál, Exacto, exactamente, ¿para qué? cuál es la función de ellos? ¿Dónde usarlos? Y dónde de pronto es pertinente el uno o el otro. Entonces ahí, por ejemplo, esa mirada de, digamos, de Batí cuando dice, ¿dónde está? ¿Cómo hago yo para diferenciar uno de otro? Entonces Ducrot lo trabaja y dice, la diferenciación está en el rol. Los límites, cuando son tan difusos igual, los define el rol del locutor. ¿Cuál es el rol del locutor allí? Eso puede estar marcando el cambio de un género y de un tipo de texto. El rol en el que yo me ubico. Y esa puede ser una forma, porque esa es una discusión que todavía viene y tiene para largo,
cómo restringir, porque si el rol me restringe, el tipo de texto, el género, ¿cómo me restringe? En el rol social que yo asumo. ¿Cómo cambiamos de género? Por eso les decía la vez pasada, si yo estoy aquí en esta clase como profesora, pero ya salimos, ya no soy profesora en ese momento. Socialmente puede que me vean como maestra, pero mi rol cambia en ese momento porque ya no estoy en la clase. Mi rol cambia completamente. Entonces, nosotros nos estamos moviendo todo el tiempo y esas reglas son las que nos restringen cómo hablamos, cómo movemos, qué decimos, cómo lo decimos, a quién se lo decimos, desde qué lugar se lo decimos. Todo eso está restringido, digamos, por esa noción allí del género. Entonces también determina los tipos de texto que yo voy a utilizar. Entonces me dice, por ejemplo, Beatriz, profe, yo no puedo venir al diplomado y yo necesito, porque yo voy a viajar, entonces yo no voy a estar. Entonces yo posiblemente le diga, no, manda una carta. ¿Por qué le voy a decir eso? Porque una cosa es lo que estemos utilizando en la conversación cotidiana y para efectos del diplomado, la parte académica, un ejemplo, estoy colocando un ejemplo acá. Entonces, uno para la parte diplomática, uno dice, no, hay una justificación donde ella solicitó un permiso que tenía que ir y se fue. Mande una carta y justifique que no va a venir. Usted verá. Entonces, usted verá, para que usted salve responsabilidades. Usted verá. En el fondo, ¿quién está salvando responsabilidades? Nosotros también. Sí, también. ¿Se dan cuenta? Parte de la Entonces, miren dinámica. que esas son las dinámicas que empiezan a generarse en la sociedad. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Me muevo de un género a otro. Estamos conversando, pero yo le digo, no hagas tal cosa. Yo sé que no va a venir, bueno, todo lo que sé. Pero en el mundo de la academia aquí, como van a haber unos requisitos, dice, ustedes cumplen no sé qué cosa, ¿cierto lo que dice ahí? Debe haber una justificación porque no estuvo. La puerta. Espero que sea la puerta, no una papa. Ahora, ¿Qué? una advertencia. Una advertencia, ¿no? O sea, azotó una puerta. Un sábado a esta hora. Un sábado a esta hora, no, así no. Eso sería muy raro. Eso sería extrañísimo. Pero miren lo que es el contexto. El contexto. Estábamos en Univalle, oímos un ruido, es una papabomba. Si estuviésemos en otro espacio, quién sabe que se cayó por allá. ¿Sí o no? Claro. Estudiamos en Javeriana. Javeriana. Se cayó ahí. Fama y échate. Pero esa es la lectura que uno hace generalmente, ¿sí o no? Por eso es que Bueno. el contexto también. Claro, y el contexto se integra también dentro de ese enunciado. Entonces miren allí, Generación. ¿a qué me voy? Que hay muchos géneros, pero todos coexisten allí, pero también a su vez en esa coexistencia cada uno como que marca unos límites. A veces esos límites son muy difusos, entonces uno acude precisamente a esa característica. Entonces, ¿qué carta va a escribir Beatriz? No va a escribir una carta de amor, porque también hay tipos de carta, ¿no? Que dice una profesora María Cristina, yo la adoro mucho, no, usted no va a decir eso. Estimada profesora. Hoy, creo que todos lo sabemos y todas, está dividido por los tipos de textos a propósito de las pruebas, ¿no? Ujú. Saber pro y saber Exactamente. continuo, discontinuo. Ajá. Creo que eso Es creo una que daría clasificación un que poco hacen. como la idea uno de esa clasificación que hacen ahí, los textos discontinuos que han aparecido hoy y que ya están poniéndose a leérnoslo a los chicos de hoy. Ya lo entendí. ¿Cómo los leen y qué tipo de textos leen? Y bueno, es un poquito más la reflexión del género pedagógico, que es digamos, hoy la reflexión que tenemos. Entonces, yo creo que los maestros lo saben y maestras, Ujú. esa preocupación de el chico ya no quiere leer 10 páginas. Ajá. 8, 5, Sí, 4, Ni una. Ni media, el resumen, ¿dónde está, una profe? transformación del tipo de género pedagógico, del Ajá. género discursivo pedagógico, ¿no? Pues me parece que eso podría un poco aclarar, pues, como los tipos de textos. Y de géneros. Y de Ajá. géneros. Y de géneros. Entonces, sí, uno se está todos constantemente moviendo entre diversos géneros. Todo el tiempo se está moviendo. Y emergen, pues. Emergen nuevos géneros de acuerdo a las prácticas sociales. Como los hipertextos que ahora
Cuando buscan, sí, que empiezan a relacionar. Por ejemplo, formas. en los artículos académicos que Llevan. que se suben a los blogs de determinada universidad. Entonces ahí está el Te llevan. texto. Entonces son formas distintas que empiezan a aparecer. Y aparecen pues por el uso también del lenguaje. del lenguaje. Aparecen por el uso del lenguaje. Bueno, entonces va quedando como esa distinción. El tipo de Profe, ya lo texto. entendí. Usted lo dijo ahora. Es que Claro, usted se queda procesando, claro, cada sí, quien en mi procesa. cabeza no lo puedo entender, yo no me quedo. Bueno, ¿cómo lo entendiste, Julia? Claro, es que usted dice que el género discursivo está determinado por el uso, ¿cierto? El uso del lenguaje, la práctica social que ahí se esté configurando. Ujú. Eso por un lado, pero también está definido por el rol socioinstitucional Claro, del locutor y del interlocutor, claro. que se Se configura configura en la situación de comunicación. En el caso del Facebook, de la ley de órganos, La carta. el de la carta, que es un tipo de texto, el rol de quien escribe, ¿cuál es el rol de ese sujeto? El rol es un lector, Es un lector, no es un periodista. no es un periodista. Ajá. Allí ya Exacto. eso marca el rol, el interlocutor o los interlocutores, ahí ya vemos Ujú. que se configuran diferentes enunciatarios a lo largo del texto, pero también el contrato social de habla que se configura allí también determina. No es un periodista que comparte una postura o una opinión, es un lector. Ujú. Es un lector que comparte una opinión con otros lectores, o sea, con otros pares, porque Ujú. está, ¿sí? O de pronto que comparte esa postura con el director del medio. Ese contrato social de habla es ese, y eso restringe el género. Lo restringe y de hecho lo orienta hacia Y donde va. aunque se superponen los dos géneros. Sí, parece que detrás de la paz, pero no. Hay una, por eso digo, es muy difuso. O sea, hay como unas líneas que se intentan correr, pero igual como que te las restringe. Te Se en devuelve. el contrato social de habla. Y Por en más ese que el sentido, otro- allí particularmente en esa carta de los lectores, el contrato que se busca es la respuesta, no la respuesta que hace comúnmente, que es que yo te devuelvo otra carta. Exacto. Ajá. Allí No. el contrato es publicarla. Publicarla implícitamente, estoy buscando. Y esa es Ese la no es el respuesta. contrato O sea, social de habla, porque exacto. tú me mandas a mí una carta y yo como editor decido si la publico o no. Pero ahí lo está Pero cumpliendo. digamos que yo la publicó en ese caso. La publicó, No. entonces ahí está respondiendo y ahí se está cumpliendo ese contrato social de Pero habla. el contrato social de habla se hace. ¿Cuál es el contrato social de habla allí? ¿Cuál sería el contrato social Lo que de pasa habla? es que parece- Entre un hay- lector. Allí aparecería como un doble contrato Ujú. y una doble situación de comunicación. Una. Exactamente. Una Una doble- entre el lector y el editor. Y el Sí. editor. Y Ah, otra otra es entre entre yo, y productor los de esa carta como Y los lector, otros lectores. y en Y los los otros lectores. lectores. Ahí Hay una sí. doble situación de comunicación Ahí sí, allí, correcto. de denunciación a su vez. Correcto. O sea que miren todas las implicaciones que tiene. Buenísimo. Gracias, profesor. Yo no me quedo hasta aquí. No, y es que Para de eso se trata, que ustedes empiecen a mirar todo lo que empieza a aparecer. No es nada fácil. ¿No? ¿Qué implica? Leer con una minucia. Leer tan lento, pero es leer todas esas relaciones que empiezan a emerger allí. Entonces, bueno, aquí vamos mirando tipos de textos. ¿Ese dónde lo ubicarían ustedes? ¿Eso qué es? No sé. Es instructivo, ¿no? Es una instrucción. Una instrucción. Una instrucción, uno entonces diría el género instruccional, ¿no? Entonces hay un género instruccional y el tipo de texto, porque me están diciendo el género, y el tipo. El género es instruccional. Entonces, El género está en el campo del deporte. ¿O no? Párese con los pies a una distancia del ancho de los hombros y coloque las manos en sus cuádriceps. Dentro de las instrucciones uno puede encontrar reglamentos, Órdenes. manuales, instructivos. Órdenes. Es un instructivo. Mantenga la espalda recta, doble las rodillas y baje las caderas. Unas En el instrucciones. contexto del gimnasio. Pero no Pero podría no ser del necesariamente, gimnasio. puede No ser la clase de necesariamente. educación Exacto. física.
O puede ser Yo en la como casa. profesor de educación física o en la casa, Pero pues, está hecho No era precisamente para procedimiento, ¿cómo es que era? contextos Cuando para son ejercicio, ¿no? instruccionales. Actos Instruccional. de habla directivos todo el tiempo. Todo el Párese, tiempo. mantenga. Bájese, súbase, bájese, siéntese. Vayan pensándolo. Ah, no sé si no sabe. ¿Para el almuerzo? Eso Para el es bueno. almuerzo. Género publicitario. ¿El género Género cuál sería? publicitario. Publicitario. ¿El tipo de texto qué es? Eso es un afiche, un volante, una tarjeta de presentación. Porque miren que uno, de tipos de textos que empiezan a aparecer dentro del género publicitario, entonces uno puede decir, mira una tarjeta de presentación. ¿Una tarjeta de Un presentación? brochure. Un Sí, flyer publicitario. digital promocional. Eso es una ficha. Y miren acá también la Un información flyer. que me está dando. Un flyer. Una fichas. Un afiche, Una No. numeral, Un flyer. COS Big Mac. Un flyer Ah, no digital. es. Sí, Numeral no Aviso es Big Mac. Un flyer. Digital. puede ser un flyer. Pues, ajá, sí. Pues que no sabemos dónde está, pienso que también eso igualito podría estar Una en una valla en la autopista. Exacto, Aparece, sí. sí, le aparece Ajá. para el Instagram. La valla de la autopista, entonces yo voy a ir acá, puede aparecer como una valla o habrá otra información Puede en la estar valla. en la mesa del restaurante. Todo está Puede ahí. estar en la mesa del restaurante. Puede estar en la mesa, le faltaría el código de barras. Ajá, le faltaría el código. Entonces no estaría en la mesa de barras, porque aquí, entonces yo como lo pido. Puede No, estar pero en igual, Facebook, Pero puede en estar una en valla, Instagram. pero en una valla puede Puede estar. estar, pero ¿para dónde funciona? Esos pequeños detalles son los que diferencian de un lugar a otro. ¿Qué es lo que dice ahí? Hashtag. no Dice es misma. hashtag si es Big Mac, hashtag no es Big Mac. Ah, es un Insta. Está en Instagram. Pero entonces, como. Entonces volvemos a la ley. Pero entonces, ¿cómo me En acerco a redes. comprar allá? No tiene número ni nada. Pero es No, para que usted es vaya como- a ayudar a esa Entonces, dirección. ¿qué es? Es una valla, No, Porque no. una valla Es, gigante. es- ¿En una valla te daría toda esta información o necesitas No. más No, información? necesita más. La valla necesita En la valla necesita más información, ¿cierto? Sobre todo el Digo que teléfono. no, hay vallas en las que hay un cono y ya. El único pone un muñequito y dice único, por ejemplo. Ah, pero te está indicando. Ajá. ¿Dónde lo compro? Bitcoin. Es que no Ese sé es un cómo dónde mensaje, lo compro, sino ese que es si un McDonald's te pone un Big Mac Bacon en una valla gigante, pues tú luego vas Es a un un generador de McDonald's. expectativas respecto a Sí, Big como un Mac. generador de. Pero esa es la función. Yo estoy preguntando el tipo de texto. También podría Es un estar en flyer. una pantalla gigante dentro del mismo McDonald's. O sea, tú entras es un en flyer pantallas digital. ¿Y cómo se llama eso? Flyer digital. ¿Sería un volante? Por eso estoy preguntando. ¿Es un volante? ¿Sería un afiche? volante Pero es que ¿Sería podría un...? ser un volante por- también. ¿no? Flyer publicitario. No, El género sabemos que es publicitario. Sí. ¿Y el tipo de texto? ¿Cómo se dice en español flyer? Pero lo que sucede es que ahorita hay flyers, un anuncio Anuncios. digital. Yo podría estar explorando Google y eso me saldría ahí en una esquina de la Es pantalla. un hambursaje. Hamburg Hamburg Mace. Un hamburguesaje. Muy bueno. Hamburguesa con Pues mensaje. habría que profundizar un digital. poco exacto, en Mire, cómo se un llama. flyer digital es un documento publicitario que se distribuye en formato electrónico en lugar de impreso. Formato papel. electrónico. Entonces, Muchas formato empresas electrónico. lo utilizan como su principal vía en presencia en medios online. Es un anuncio Online. digital. Además, este tipo Un anuncio de digital. folleto no tiene un coste adicional para realizar. O sea que hay unas características específicas. Flyer Exacto, digital. anuncio digital. Anuncio digital. Un anuncio Y no digital se para puede redes decir sociales. flyer. Para redes sociales. Anuncio digital. Flyer y anuncio digital es lo mismo. Sí, ese es Si español. se maneja lo mismo, entonces no hay ningún problema. ¿Este qué sería? Ah, Mire con respecto al otro. Celular, bueno, acá dice constructora sostenible, nuestros servicios, otros, aquí aparece redes sociales. redes sociales y todo lo demás. Afiche. Volante. Un afiche, un volante. Un volante también podría ser porque mire que tiene datos. Un Se le entregan póster. el volante. Parece más una infografía. Una infografía. Pero infografía. Pero es que es como si hubiera cogido, está lo que pasa es que está muy mal diseñado. Parece que hubiera cogido
el tipo de texto que es una infografía que tiene Mezcló. todo para hacer una publicidad y entonces tiene este resultado que Se es metió demasiado mucha técnico cosa. que no es atractivo ni nada. Pero entonces, ¿qué tipo de texto es? Porque eso circula en la vida real. Es un afiche. Es Un un afiche. afiche, yo creo que un afiche publicitario. Contamos con los mejores arquitectos e ingenieros de la región Pero un para afiche crear de soluciones cuánto. y lograr los objetivos propuestos con primera calidad y garantía para Es un nuestros clientes. volante. Tiene demasiada información. Porque los Nuestros afiches servicios, diseño Diseño arquitectónico, planos constructivos, Es volante, remodelación en general, volante. levantamiento topográfico, construcción de vivienda, Un portafolio. otros, Sí, gestión de portafolio, tráfico, gracias, municipales, modelos, no sé qué. Volante, pero Demasiada información para Un portafolio. para un afiche. un afiche. sí. Pero uno los ve así. Sí, claro. Ahora, Tienen todo Sí, eso. los volantes publicitarios son un clásico del marketing y la Lo que publicidad. eso no Contiene un mensaje que tiene como propósito proporcionar o vender un servicio o producto Sí, por parte de eso pequeños sabe. negocios, empresas, organizaciones, ta. Es un tipo de folleto de los más utilizados en el género Ese publicitario. folleto. Pero un folleto viene con doblez. Dobleces. No es un volante, Esa no se va a hablar. Volante. porque el Sabitar. folleto es a varios cuerpos. Ajá. Pero ahí dice, es un folleto. Bueno, sí, Tipo es de un folleto, eso es un folleto. Pero eso no es un folleto en términos de nosotros. Ustedes miren aquí, ¿se dan cuenta que no es tan fácil? Además, ¿No es profe, también creo que tiene que ver con cómo lo No, estamos viendo. los volantes publicitarios son un clásico del marketing. ¿Dónde dije folleto? Abajo. Abajo. Ah, sí, es uno de los tipos de folletos. Imagínense Tipo que de folleto. incluso Tipo de porque está folleto. diciendo tipo de folleto, o sea que el folleto hay varios tipos. Exacto. Miren a veces la información o las definiciones que dan cuando ¿Cuáles empiezan a son los incorporar. tres tipos de folletos? Hojas, volantes o flyers. Es el volante que va Ese- Volante que va circulando así que la gente Es uno díptico. Fácilmente. Los dípticos son los que se pegan a trípticos. los o Sí, trípticos o cuadrípticos o Sí. polípticos. Es decir, que esto es una hoja o un volante publicitario. Es que yo iba a decir que tiene que ver con cómo lo estamos viendo. Eso es una foto que está ahí proyectada. Pero creo que si yo voy a San Nicolás, en el centro, me van a decir, ah, bueno, yo lo imprimo tamaño 40 por 50, entonces es un afiche que puedo pegar en una columna. Pero el señor de San Nicolás me va a decir, y también se lo puedo sacar de 10 por 15. un folleto. Ese mismo, sin modificar Volante. nada. Entonces ahí, Es un volante. en la función social que cumplirá será un volante, Claro. porque no lo voy a pegar. Para distribuir. Pero entonces la información que lleva Para distribuir. Cambia. cambia, porque yo en 15 centímetros yo no creo que vaya a mirar todo esto en función de lo que yo necesito Ah, ok. hacer. Entonces mi intención, si yo voy a pasar esto, sea volando una tarjeta de presentación, No. demasiado pequeñito. Sí, pero lo que yo quiero decir es que en San Nicolás el señor le puede decir, yo se lo imprimo, y usted le puede decir, sí. O sea, dos personas, una persona que tenga ese negocio y que no sepa nada de, pues, de géneros discursivos, tipos de textos, pues te va a decir, bueno, sí, Pero como a usted sácamelo. le interesa dar esa publicidad, Ajá. entonces usted su intención le va a decir, no, hágalos pequeñito. Yo no hago una afiche. Dependiendo de la intención. Cambia eso. Tiene Para mucha mí es una información. Que afiche. llegue al. No, Entonces, exacto, tiene Sí, que ver si con usted la me lo pasa para hacer una intencionalidad. afiche, yo no me lo apruebo. Una vez le digo. Pero es que tú eres institucional. Es una sobrecarga. No, lo que pasa es que Claro, puede es pasar lo que usted institucional. plantea. que Entonces ustedes se lo ahí es pueden donde sacar, viene qué pero va a información funcionar lleva y qué igual. información no lleva. Claro. ¿Se dan cuenta qué información lleva y qué información no lleva? una cosa. Los Esto es muy afiches complejo. tienen una forma de Por hacer eso viene la discusión y también Charodó nos dice, de esto de tipología y género, eso está muy complicado Afiche. también. O sea, Dijimos que es una afiche. todo la información. Lo que pasa es que mientras a nivel científico ¿Para se qué van lo quiero? definiendo Claro, y precisando organizando. ciertas cosas, resulta que el mundo real funciona más rápido y empiezan a aparecer cada ¿Para vez qué lo más quiero? textos. ¿Para Ajá. qué lo quiero? Entonces usted puede decir, yo listo, lo puedo manejar así, no me interesa. A mí que me interesa es a mayor cantidad de gente le llegue. Ajá. Entonces yo lo puedo hacer así. Pero entonces en función de la intencionalidad, empiezan a aparecer, empiezan a, como dicen ustedes, a esos Frankenstein que decía ahora por acá. Es lo que tú Muy bien, decías, pero mira, hibridación. Mire el afiche que Mira, aquí está. hibridación. No. Mire que Total. aquí está la estructura de un afiche. Título es impactante. Pero es lo mismo de la Pero son las loga. características. Ajá. Estamos hablando del afiche. El La estructura. logo, la estructura. Vamos a hablar de la
de la superestructura Exacto, general, ajá. las partes que tiene. La Es que ahí es donde supra- viene esto, mira. Dilo. La Ahí es macroestructura, perdón. Bien, Dale, ahí es donde se Título define. impactante. Título. ¿Cuál es el título impactante? No, Constructora. Ese es el título impactante. Título. No, señor. Título 100% impactante. realidad con tu sueño. El lema. Eslogan. El eslogan. Imagen impactante y llamativa. Ah, Ahí está. el otro allá. Las supercasas restringidas, los Lo positivos. que Ajá, ocurre es ¿qué que la más? persona que No, todo vamos. tiene- Vamos tres chequeados. No, 3 no. Yo no te aprobé el primero. No, pero Dice que con Pero- el título impactante. sí, claro, porque Constructora ¿a qué Bolívar. me refiero a esto? Ah, que esta es una constructora, ese es el título. No, es un título impactante que venda. Mira, Desde el este punto de es vista el de marketing, eslogan, el nombre de la la constructora. imagen. Pero es que sabes Y que, ya. o sea, yo pienso No. que ese no sería título, porque mira que Ese es el nombre de la Ese es el esa nombre de no la es como empresa. el nombre de la empresa, pero también que está acompañado acá con el ¿Con qué? Con el con la eslogan. imagen, o sea que sería pues como un sello, o sea, no, Sí. yo no lo diría como si fuera un Eslogan. título. Complicado, ¿no? ¿Qué aparece ahí? Entonces uno dice, bueno, si es un afiche, debe decir casas súper económicas. La casa de tus Exacto. sueños. La La casa casa de de tus tus sueños. Ahí sí yo. Y luego Y luego constructora. constructora, constructora tal. Correcto. Mire, profe, que uno empieza Pero a ver depende la- para que uno la lo análisis, quiera. Cuando dice, por ejemplo, la casa de Es sus para sueños, vender. uno inmediatamente dice originalidad. No, pues escribe claro eso. que es original, pero Todo el mundo pero tiene un escribe título. eso. Ajá, Pero pero- es Pero para como hay una poder vender la intención, macroestructura. como hay una intención social, Claro. la persona que anda Por detrás fin de eso una quiere casa ese a tu tipo de- alcance. Ajá. ese tipo de Ajá. social. Pero como Estrategia los, de venta. ajá, como quien lo escribe no quiere realzar el título, sino lo que quiere decir es nuestro servicio. Es que no es lo que Entonces, quieras. no, Pero es que claro, depende del tipo de texto. claro. Y entonces, ¿qué es lo que él quiere? No, póngamelo allí en un formato que se vea. Ya. Pero será un afiche, no es un afiche. No es una ficha. No es un Es afiche un porque no tiene- volante. habría que mirar si tiene las características de De volante. volante. El volante tiene más información y le va diciendo a usted otros elementos. ¿Qué tiene, qué no tiene? Y si lo encuentro, ajá, pero depende también dónde lo encuentro, o sea, el contexto. Claro, ¿dónde El circula? contexto. ¿Dónde ajá, circula? Es que también hay que tener en cuenta es ¿Dónde cuál es el circula? medio de circulación. Pero Por eso afiche no es. No, Es un folleto eso de no una sabe. sola hoja. Ajá, pero si circula, si lo tiene pegado allí en su empresa, en la primera planta ahí, y lo encontramos allí colgado con un marco. Entonces, Depende ¿qué de su diría? ¿Es un medio. póster, como una especie de póster o qué? ¿Pendón o algo póster. así? Yo diría que no hay comunicadores. Pósteres, afiche. Entonces, miren ahí Claro, pero eso mi ingeniero que sí- si nosotros que estamos aquí viendo todas estas características se nos vuelve complejo, mucho más complejos para los estudiantes, es cuando tienen estudiantes y están trabajando con estudiantes, hacerles reconocer todo este tipo de cosas. Y no solo eso, sino nosotros mismos, si no conocemos esa superestructura del texto que nos están pidiendo, pues grave la cosa. Mm. ¿Qué vamos a Así hacer? aparecen como estos Perdidos los estructurados. dos. Perdidos los dos. Entonces, ¿empiezan a aparecer muchos textos? Sí. Que empiezan a mezclar, entonces lo que tú decías, al señor de San Nicolás yo le digo que lo haga aquí, tú le dices, no, póngale aquí que le queda más chévere. Entonces el señor de San Nicolás le puede estar cambiando cosas y puede estar creando otro texto, pero híbrido. responde a su intención. Sí. Eso es lo que hay que tener cuidado. Cuando uno lee sobre el análisis de discurso, uno dice que es un campo interdisciplinario. Claro, Y cuando uno habla de interdisciplinaridad, aquí ya estamos pensando en otros campos. claro. Es que desde allí es que usted se enriquece Y con otros esa campos. parte ya se necesitaría meterle en diálogo con lo que estamos diciendo, pues ya no creo que alcancemos un diplomado, pero Sí, claro, eso. ahí ¿cuál sería el campo? Ahí no se preguntaría uno, ¿no? Mirando esta imagen, ¿qué otros elementos de otros campos tendríamos En la que parte traer de semiótica, conocimiento habría para que mirar la poder parte semiótica comprender también. el uso de colores, bueno, otras La cosas? teoría Ajá, del sí, color. sí, sí, la color, teoría del la color. claro, todo. Discurso multimodal. Discurso Por eso multimodal, digo que cuando Donde habla del circula, discurso, se ¿no? circula en redes sociales, se circula, Total. aparece aquí cuando estoy en la noche, abro ingreso a mi correo Concepto electrónico y de me aparece. diseño, diagramas, diseño, Exacto. Teoría del diagramación. color. Entonces, claro, allí empiezo a integrar dónde es que están circulando. Porque Porque eso lo ha hecho un ingeniero civil.
O sea, que quiere al menos mostrarse como alguien que es conocedor, Exacto. que es conocedor de lo que está hablando allí, porque ofrece todo eso, ¿no? Sí, tal vez de pronto le hace énfasis, ahí como está, en los servicios. En los servicios haciendo énfasis acá. Lo más- Y luego dice otros, gestión de trámites, modelados en 3D, recorridos con detalle, técnicos, construcciones, render del diseño, bueno, todo lo que dice allí también hay digamos un público mucho más específico. O sea, se también quiere vender como sea. Pero ahí está también contradictorio, por eso, cuando uno lee esos textos, uno va más profundamente lo que decíamos en la información, dice que tienen servicio arquitectos, hablando de arquitectos. Sí, 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 te contamos sí, con sí. lo mejor de arquitectos. Por ejemplo, ahora dijeron, pues si así somos arquitectos. No, dice, no, yo como que ya no voy, no sé si Arquitecto esa arquitectura del texto. E ingeniero. Es- dice. eso está uno ya como a- Entonces allí, mire, el arquitecto quiere mostrar todo lo que le está ofreciendo, porque como quiere Exacto. publicitar, entonces él dice, El portafolio muéstrame de todo esto, es el servicios. portafolio prácticamente, y lo quiere hacer en una sola hojita. Entonces allí se empieza a complejizar el tipo de texto que necesitan. ¿Sí o no? Por ejemplo, la con los función- materiales en la casa que se derrumban. Claro, o sea, así es lo que Bueno, acá vieron otro, ¿no? Mm. Miren, ya también, muy parecido. Se salió muchísimo en la pandemia. Sí, se posicionó bastante. Se viralizó. Exacto. Entonces ahí, ¿ese qué No, es? y después, profe, de allí, sacaban, por ejemplo, en cuestiones de salud, que colocaban algunas cosas, dizque los estudiantes de la pandemia. O sea, como una cosa así como negativa, digamos, los dieron clase en pandemia. Una cosa así. Antes era antes de Cristo. Antes de Cristo, después de la pandemia. AP, y lo otro es APP. Pandemia y paro. Pandemia y paro. APP de PP. Antes Bueno, de ¿ese qué es la entonces? Volvemos a... Meme. ¿Y este qué es? Informativo. Instruccional. Pues tendría características de infografía, ¿no? Pero más que También- infografía, No, es instrucciones. instruccional. Instrucciones. Antes, un durante, Ahí está. después. Pues una instrucción. Ajá, de género instruccional, allí estaría. Pero es un afiche. Pero es un afiche. Podría ser un afiche. Podría Puede ser. ser varios. Porque no es folleto. No viene Ajá. dobladito. ¿Sí o no? Tiene título, ¿Qué hacer en caso de terremoto? Título llamativo. llama terremoto. Terremoto. Y lo pone más grande, ¿no? Y lo pone más Pero no me vaya a grande. poner a leer esto que me va a entender. Exacto. Sí. Yo no voy a leer. Antes, entonces tenga No le todo voy a esto. decir a la persona qué hacer en caso de terremoto primero, no se vaya a poner a leer. Esto es para que lo Ya, leamos antes. Antes de- Antes de. Debería tener, Ajá. exacto. Este. Me está oliendo mucho, dicen una finca, me está oliendo mucho y por aquí no hay una farmacia cerca. ¿Por qué no me haces el favor de aplicar la inyección? Pero es que a mí me da miedo, yo no sé. Yo te Ya explico lo- cómo. Coge aquí, sobas así, Ya la lo- metes de una para que no vayas a tocar una vena. ¿Y qué tanto tengo que meterla hasta aquí? No toda. ¿Toda? Yo pensé que eso era la puntica. No, toda porque de pronto se quiebra. Pero a mí me da miedo. No, Marceli, soba aquí y luego tú entras de una. Así sí. Yo ya pasaste el susto. Gracias. ¿Qué es eso? Un Es diálogo. que hay un diálogo. Una conversación. Una conversación. Ah, Una conversación, pero una conversación sobre qué? ¿Sobre qué tema? Sobre Aplicar. aplicarse una Aplicar. Se supone que inyección. son instrucciones para aplicar una inyección, pero es en el lenguaje oral. Y además muy Coloquial. coloquial. Un Coloquial. lenguaje muy coloquial. Ajá. Limpiar. Bien Bueno. caleño, ¿ves? Bien caleño, ¿ves? Bueno, ahora acá. La conservación de alimentos es una alternativa para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria a nivel local. Resumen. Palabras clave, capacitación, huerto La familiar, innovación. contraportada. Un resumen de artículos Resumen. científicos. Es un No, 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 resumen. ese es un- Resumen Ah, académico. Académico. Trabajo de Académico. tesis. Resumen Es académico. académico. Resumen de un trabajo de Resumen de investigación, trabajo. ¿no? Podría poner Entonces, otra cosa. Sí, Ajá, porque de un podría trabajo. circular en artículo, Puede ser Artículo artículo. científico. Y aquí se lo dice. resumen. Resumen. Sí, la- Ese siempre se lo debe decir. Entonces aparece, cuando aparece con palabras clave, resumen, generalmente aparece en los trabajos de investigación, Sí. ¿cierto? En un trabajo de investigación y aparece ese un tipo de artículo texto. científico en una ponencia.
Entonces hay que mirar allí qué tipo de texto es. ¿En qué género se podría mover eso? Académico, ¿Académico o científico? Científico científico, o académico. ¿En los dos? más científico. ¿Seguros? La conservación del Sí, porque digo, una ponencia, una Científico. ponencia. ¿Más en el científico o más en el académico? Pues más en el científico por la estructura de los artículos científicos, ¿no? Y ¿Por y qué, digamos, y- allá hay una diferenciación? Y es lo que vamos a mirar ahora cuando veamos los géneros. Porque cuando nosotros estamos en el género científico, estamos a la par con otros. Yo voy a mostrar resultados a otros pares. En el género académico, todavía estoy acá abajito. Necesito llegar acá. Eso es lo que vamos a mirar ahora. Entonces, esas diferenciaciones son puede haber una importantes. reflexión, ¿Y dónde ¿no? circula? Sí, porque puede haber una Ah, reflexión. ¿dónde circula? Género científico. En el género científico, el contrato me dice que yo voy a divulgar información con pares. Pares o personas que tienen un nivel. En el género académico todavía no. Entonces, en el género científico, claro, yo puedo tener esto, puede ser una tesis de grado, puede ser, como dicen por acá, cualquier otra, un trabajo de investigación, pero resulta que lo que va a cambiar es el contrato entre quién y quién se da, que es lo que vamos a mirar ahora. Eso me define un poco, o me define un poco, no me define cuál es el género en el cual me estoy moviendo. Eso lo dice la doctora Martínez. Eso lo dice Martínez. El contrato social de habla es el que me va a definir eso. Mm. Ujú. Acá. Beneficios del día sin carro y sin moto. ¿Ese qué sería? Infografía. Una infografía. Respiramos un aire más puro, hacemos parte de la movilidad. ¿Y eso en qué género se mueve? La publicidad. Las infografías estarían en el género publicitario. Pero es que sería Como como académico. más Para acá. explicar, para- No, como académico. Más académico las infografías. Institucional. Más que Sí, académico. cierto, como institucional, porque, por ejemplo, cuando hacen los informes, por ejemplo, informes de política y todas las cosas, colocan Las es las infografías. infografías. O sea, las infografías las puedo utilizar en qué género. Pedagogo. Es que, ¿En qué género? El pedagógico. Lo que pasa es que Pedagógico yo es cambio más el fuerte. tema. Exacto, yo cambio el tema. Cualquier infografía puede cambiar el tema, ¿cierto? ajá, Puedo tratar cualquier tema en ellas, pero es pedagógico porque estoy tratando de mostrar como facilitándole al otro. Ahí viene la Exacto. relación con el otro. Difícil esto de los tiempos de texto y género, ¿sí o no? Y mire, estamos inmersos en ellos. Todo el tiempo estamos trabajando con estos textos. Pero reconocerlos no es tan sencillo. Vamos a mirar aquí. Este ya es más fácil porque tiene de una vez el autor. ¿Qué es? Viendo García Márquez, el género de Nar- una vez nar- narrativo. narrativo. Pero es narrativo, pero es que sería el modo, ¿no? La No, novela, el entonces. estilo. ese es el modo de organización de la información. Pero el tipo de texto que Puede es, ser un fragmento de un cuento, una novela. ¿Fragmento de Fragmento. cuento? Es un cuento completo. Es uno de los 5 minicuentos que escribió García Márquez. Él escribió 5 minicuentos y este es uno de ellos. Listo, ahí está terminado. Es un minicuento. Como Bueno. ¿cómo es que? El del dinosaurio. Es como el del dinosaurio de ese es algo así. Ah, me acuerdo. sí. Sí. Que también es uno, es cortitico, son 5 minicuentos. Como Entonces, Monterroso. ese. Monterroso. Monterroso. Cuando Bueno, despertó el dinosaurio, entonces todo ahí, estaba ahí. ¿qué es lo que, digamos, nos plantea también acá la profe Martínez? ¿Cómo comprender, analizar estos planos o niveles del texto cuando uno dice, bueno, ¿todo eso dónde va? ¿Todo eso dónde va? Pues diferenciando los tipos de textos del género. Por eso les decía, importantísimo, ya borré allí, pero cuando yo les dije, ubíquense siempre en el tipo de texto que va a escribir y en el género en el cual está. ¿Es fácil? No es nada fácil. Pero digamos que en el ámbito académico es mucho más fácil reconocerlos. Pero Sí. están circulando tantos textos actualmente que, ahí sí, como dice Charodor, esto apenas está empezando. Eso no está terminado. Entonces, hay muchos criterios para clasificar los tipos de texto. Entonces, también depende desde donde uno se esté parando
para hacer esa clasificación. Por eso muchos hablan, que es que el género argumentativo. Bueno, ¿desde dónde se está posicionando? Porque hay autores que se posicionan desde la función del texto, otros desde la noción de género, entonces otros desde los criterios de clasificación. Es decir, hay diferentes autores. Por eso es importante uno como ubicarse desde dónde se está moviendo para poder decir, estoy diciendo aquí, paro con este autor y desde aquí es que estoy clasificando. Porque criterios hay muchos. Tipologías textuales, muchísimas. Y cada vez van saliendo más. Entonces uno lo que dice es, ¿qué me diferencia este tipo de texto de este otro? Uno es el género. Pero también entonces hay unas características que me dicen, esto no es una carta y esto sí es una carta. Esto no es un meme y esto es una caricatura. Entonces tengo que tener cuidado con todo ese tipo de cosas. Lo decíamos ahora en la publicidad sí que ha sacado textos nuevos. Entonces decimos, bueno, ¿esto cómo se llama? ¿Es un anuncio? Sí, un anuncio, pero es un anuncio clásico, ¿qué partes tiene? Entonces uno dice, pero el anuncio debe tener esto, esto y esto. Las características que hacen de ese texto único. Entonces, ¿qué está pasando? Con esos nuevos medios de comunicación y la forma como está circulando, pues entonces, lo que decía volvía muy interesante, le quito esto, le corto aquello, es porque lo hago y la sociedad en el uso lo vuelve normal. Entonces cambio el tipo de texto. Entonces, ¿qué texto es? Allí donde también tenemos nosotros que mirar que todo esto está ligado a unos cambios constantes. Y nosotros a veces no estamos preparados para esos cambios. Nosotros como maestros no las sabemos todas. Todavía estamos también allí en esa discusión. ¿Qué tipo de texto es? ¿Tiene estas características la otra? Dime. Es una sugerencia o si nos pudiesen ayudar, diría yo. Yo he tratado de localizar una bibliografía última, porque si no se remite digamos, al grupo de autores que se trabaja siempre en análisis de discurso, siempre se remite a Bakhtin, Charolot, Ducrot, Van Dijk, y pues son autores que, digamos, no son muy recientes tampoco, ¿no? Entonces sería interesante que pudiéramos tener como autores más recientes que ya hayan hecho esa recogida, un poco el estado del arte, y que hayan llegado, por ejemplo, pues ya a otros niveles, a unos momentos más recientes, más contemporáneos en torno a esas tipologías textuales, ¿no? Sobre todo con los nuevos medios. Sí, con los nuevos medios y digamos que allí es interesante, pero también aquí quiero aclarar algo. Nosotros estamos trabajando desde el modelo, nos estamos ubicando en el modelo de dinámica, los fundamentos teóricos de ese modelo y por qué nos estamos ubicando desde esa perspectiva sociocultural también. ¿Listo? Pero si usted tiene autores sí, más recientes, vea la profesora más reciente, ella tiene su trabajo de investigación, la dinámica. La profesora Gutiérrez también tiene su trabajo de investigación, la profesora Cristina Renza también tiene su trabajo. Claro. Farid Abud también, por ejemplo, hizo un análisis sobre el discurso que se construyó en la primera línea, ¿sí? Y también aplicó la dinámica. Es bien interesante, hay muchos autores acá. Y hay difusión de esas que pueden ustedes leer esos trabajos de investigación. Que a partir de diferentes modelos, por supuesto. Hay difusión ¿Esto se llama de la estas, revista? o sea, de estos últimos trabajos. Sí, claro, hay difusión de allí. Y además desde la perspectiva que se están trabajando, porque como también depende, digamos que cuando yo hice mi investigación, yo me marqué mucho dentro del discurso político, junto, ojo, como el paso del discurso político al discurso periodístico. Entonces, ¿qué textos aparecían allí también? La rueda de prensa. Resulta que la rueda de prensa es un tipo de texto, que yo lo caractericé allí como un tipo de texto, que tiene una función bien específica. Y tiene una función específica a nivel ideológico, fue lo que yo encontré. ¿Y por qué a nivel ideológico? Porque la rueda de prensa posiciona temas. Y posiciona temas de cualquier género. De cualquier género. Yo puedo hablar de, viene Maluma o viene no sé quién. Me incorpora la parte del entretenimiento. Pero también lo puedo trabajar desde la parte política, desde la parte económica, desde la parte lo que sea. Oficial. Da la oficial. Y digamos que en ese sentido, como por ejemplo la rueda de prensa
no se había como tipificado muchísimo. Ahí, por ejemplo, en el trabajo de investigación lo que yo hago es eso. Lo muestro con el funcionamiento desde la dinámica, cómo ese tipo de texto tiene unas dobles situaciones de comunicación, dobles situaciones de enunciación, o sea, empieza a complejizarse bastante, pero también lo coloco como una especie de, yo le llamo interfaz, allí de unos autores, interfaces entre un género y otro. Me permite posicionar temas de un lado a otro y moverlos, porque como en la rueda de prensa usted de todas maneras define qué habla, qué no habla. Usted en una rueda de prensa dice, toco tal tema, y me pregunta sobre él y respondo sobre eso. Entonces inmediatamente orienta y posiciona. Y entonces, ¿qué pasa? A partir de las ruedas de prensa, empiezan los medios de comunicación a decir las cosas y posicionan esos nuevos temas. Entonces también empiezan a aparecer unos y otros que cumplen unas funciones ideológicas y pueden estar cambiando ciertas cosas. Desde allí también es interesante como trabajar eso. Entonces uno empieza a mirar desde estas, digamos, modelos, cómo puede ir incorporando otras cosas allí. Bueno, entonces decíamos aquí que una noción interesante es diferenciar el género del tipo de texto, ¿no? Entonces, acuérdense acá que precisamente desde la mirada que se toma el modelo que vamos a trabajar viene con un fundamento bakhtiniano. Entonces, se toma la noción de género discursivo, donde, pues, en palabras más sencillas, lo estoy diciendo aquí, nosotros aprendemos a hablar a través de modelos. A modelos que nos impone ¿quién? La sociedad. ¿Cierto? Entonces, nosotros siempre estamos replicando esos modelos que nosotros nos movemos en el ámbito en el cual estamos. Entonces, precisamente, digamos que también eso explica esa aparición de géneros discursivos, lo que estábamos hablando ahora de alguna manera. La misma evolución de los medios de comunicación, las nuevas tecnologías que empiezan a aparecer, pues empiezan a posicionar nuevos tipos de textos que todo el tiempo van apareciendo, van circulando y por supuesto toda esa evolución de la sociedad se va viendo a través del lenguaje. Entonces aquí cuando nosotros estamos hablando de cuántos géneros existen, pues entonces cuántas prácticas sociales se ven en una sociedad. ¿Están definidas todas? No, es muy difícil, porque todo el tiempo se están moviendo, pero también van a presentar ciertas, digamos, regularidades. Entonces tenemos en qué prácticas, aquí hay algunas de las que nosotros nos movemos en la vida cotidiana, en el periodismo, en la economía, en la salud, en la ingeniería, en la parte científica, en todas ellas nosotros nos estamos moviendo. En todas ellas van a haber entonces unos tipos de textos que son específicos, pero no quiere decir que no circulen por nosotros. A eso es lo que nos llamamos. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me llegó, por ejemplo, me llega la fórmula médica, es en el ámbito de la salud, pero no quiere decir que no afecte mi vida cotidiana. Me llega mi vida cotidiana, es que me llegó tengo que ir a reclamar la medicina, no sé qué, pero obviamente esa fórmula médica tiene unas características, unas restricciones que yo lo voy a diferenciar. Así es en mi vida cotidiana, yo lo voy a diferenciar. Entonces, digamos que cada uno de ellos, vamos a entenderlos como enunciados que se elaboran de forma típica, única, que me diferencian en el momento en que yo lo escucho, que estoy en una práctica y no en otra. Entonces, cuando yo estoy en la vida cotidiana, pues yo no voy a hablar posiblemente, incluso mi registro cambia a cuando estoy en el ámbito académico. O incluso aquí estamos en el ámbito académico, pero si usted se va al ámbito científico, posiblemente se va a mostrar como investigadora y va a cambiar también completamente su registro. Entonces, cada uno de ellos, digamos que cuando nosotros nos movemos en esos géneros, pues obviamente también nos va a ubicar, nos va a poner en ciertos lugares que me van a restringir, me ponen como unas reglas en las cuales yo tengo que moverme. ¿Qué entonces, cuando nosotros decimos, bueno, entonces, ¿qué es un género discursivo? ¿Qué es un género discursivo entonces? Bakhtin allí lo plantea como formas típicas de enunciados. Formas típicas que se elaboran en cada una de esas esferas que la.
Entonces hablamos de género, en ese caso nosotros, géneros discursivos, ¿no? Periodístico, político, publicitario, pedagógico, económico, académico, etcétera, etcétera. Bakhtin también a nosotros nos hacía una distinción, y esa distinción tiene que ver, obviamente, con géneros primarios, lo que llama géneros primarios y géneros secundarios. En los géneros primarios, no es que sean más sencillos que los secundarios, sino que están ligados más a la oralidad. Y ojo que también, cada uno, digamos el secundario está más ligado a la escritura. No quiere decir, vuelvo y reitero, que el uno sea más sencillo que el otro. Lo que él nos está diciendo es que en el género oral, en el género primario, en el género secundario, hay grados de complejidad. Hay grados de complejidad. Entonces, no es lo mismo una conversación, una charlita aquí entre nosotros, en la casa, entre amigos, y eso es del género oral, hacer, por ejemplo, una ponencia o dar una conferencia. ¿Cuál es la diferencia también? Que es que la ponencia, a pesar de que es oral, pasa por lo escrito. Pasa por lo escrito. Una conferencia pasa por lo escrito. ¿Hace usted la oral? Pasa por lo escrito. Entonces, digamos que entre estos géneros, entonces no es que el uno o el otro sea más o menos importante, sino que hay diferencias entre ellos en relación con la manera como yo me voy a configurar. ¿Qué pasa con la parte de los géneros secundarios? Pues los géneros secundarios, como necesariamente están mediados por la escritura, son mucho más complejos. ¿Por qué? Porque en la escritura yo tengo que poner en evidencia todas las relaciones sociales que existen. Está mi ideología, yo tengo que plantear un tema, yo tengo que construir al otro, me construyo yo. Todo eso va a aparecer en el momento en que yo escriba, en el que acceda a la escritura. Y allí, por eso es tan complejo también encontrar esas relaciones, porque en el lenguaje oral yo me puedo devolver, tú me puedes preguntar, estamos aquí cara a cara, puedo devolverme, pero en el lenguaje escrito no es así. Entonces todo hay que decirlo, explicitarlo de alguna manera, aunque no funciona toda la parte explícita, ¿no? Hay que leer también todos esos implícitos, esas suposiciones, todas esas relaciones que se van construyendo en la parte escrita. En esa parte, entonces, claro. En el documento, en el libro de estética de la creación verbal, Bakhtin se refiere a la utilización de los géneros primarios en la novela. En la novela. Y en ese caso ya pasa al género secundario. Claro, Entonces que ahí podemos analizar el tema del tipo de discurso, cómo Ajá. cambia, ¿no? ¿Cómo cambia? Entonces, puede haber una charla, puede haber un relato, un diálogo, etcétera, que es cotidiano, podría entenderse como primario y pasa a la pero pasa la escritura. Secundario. Y otro elemento que me parece que podría tener relación es ya meto otro tipo de autor, sociólogo, Bernstein, Basil Bernstein, los se códigos. refiere a los códigos elaborados y restringidos, creo que tiene un poco de relación con lo que hay acá. Exacto. De pronto pueden revisar, tiene un poco de relación acá, códigos elaborados y códigos restringidos. Que tiene que ver con la orientación también de la significación allí, ¿no? Discurso y poder. Sí, porque de todas maneras, digamos que cuando, creo que la profesora María Cristina tocó el tema en el día de la conferencia, cuando ella dijo, mire, el problema no es tanto de clases sociales, sino de problemas de orientación de la significación. Entonces, ¿qué pasa? Al niño, cuando está en la oralidad, el niño no necesita las relaciones referenciales escritas o decir todo el tiempo, vea, este señor que está aquí sentado en ese lado, no, yo puedo decir, mire, ella, y quién es ella, estamos aquí, lo estamos viendo. Pero si yo estoy escribiendo, yo tengo que explicitar porque el otro no está viendo. Entonces yo tengo que decir, en el salón que estamos reunidos, estamos tantas personas, entre ellas está Fulvia, quién, tal y tal cosa. Ahí sí ya tengo que explicitar eso. Entonces allí ese problema está en que eso a veces no se enseña. Entonces cuando hay ese paso a la escritura, el niño llega a la escuela, pasa por toda la escolaridad, pasa por primaria, secundaria, llega incluso a la universidad y esas relaciones referenciales no están establecidas, entonces eso genera también una dificultad en el proceso de escritura que nos puede generar a nosotros también. Por eso a nosotros a veces nos cuesta tanto trabajo escribir y tenemos tantos problemas precisamente por eso.
Bueno, entonces aquí, entonces vamos como a ir recordando, ¿no? El género abarca como los tipos de texto. Digamos que ese es como lo que quiero que quede como en ustedes. El género, yo le dije ahora que es como un costal grandote, es la práctica social, y dentro de esa práctica social empiezan a aparecer, obviamente, Costalitos. tipos de textos específicos. Entonces aquí cada género tiene unos tipos de textos específicos, pero cada uno de ellos responde a una intención específica. Específica. Entonces, por eso, cuando decíamos, yo soy del género periodístico, ¿puedo tratar el tema en la caricatura, en la historieta, en el editorial? ¿Puedo tratar ese tema? ¿Cuál es el más pertinente? Cada uno responde a unas características específicas, unas intencionalidades, y por eso de allí que yo empiece a mostrar diferencias en las tipologías textuales, incluso dentro de un mismo género. Entonces allí vamos a ir como haciendo un ejercicio, que es lo que también vamos a ir mirando dentro de la próxima sesión, que tiene que ver con algo que plantea la profesora Martínez, que me ayuda a mí a precisar, cómo precisar de todas maneras ese género y el tipo de texto. ¿Cómo ubico yo el tipo de texto al género? Entonces ella nos va a hablar de algo que se llama el contrato social de habla. Charodot habla del contrato de comunicación. Martínez habla del contrato social de habla. Entonces, en el contrato de comunicación lo que dice básicamente es que en la comunicación, para poder entendernos, nosotros establecemos un contrato, es decir, unas reglas para podernos comunicar con el otro. Y en esas reglas, entonces, yo me posiciono y posiciono al otro también. Le doy un rol, me ubico yo y se ubica el otro también, dentro, digamos, de esas reglas. Entonces, ahí tengo que tener en cuenta el contrato social de habla, que lo vamos a manejar con esta sigla, define el género en el cual se escribe el texto. Cuando yo tengo muchas dudas frente a un texto, por ejemplo, cuando decíamos, bueno, eso es un afiche, o eso es un meme, o eso es una caricatura, un volante, entonces yo tengo que, digamos que de alguna manera, mirar ese contrato que se establece entre quién produce el texto y a quién está dirigido ese texto. Entonces, me ubico en función de los roles sociales. Aquí ya estoy en Martínez, en dinámica social. ¿Listo? Aquí me estoy ubicando ya en dinámica social. Entonces, veamos de pronto desde esa mirada lo que plantea la profesora Martínez para ella, digamos, establecer esa diferenciación entre género y tipo. Entonces ella dice, bueno, ¿cuál es el contrato? ¿Entre quién se establece? Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos. Dentro del género discursivo publicitario yo me puedo encontrar con un afiche, o con un volante, con un comercial, una propaganda, una pancarta. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hago yo para saber que todos esos textos pertenecen a ese género publicitario? Puede que existan allí diferencias entre cada uno, pero ¿cómo hago yo para decir que pertenecen a ese género publicitario? Entonces, recuerden que ella nos dice, hay que mirar cuál es el contrato entre quien produce el texto y entre quien está dirigido. Entonces, dice, ¿qué busca el que produce este género de la publicidad? ¿Qué busca? Él busca vender un producto o un servicio. ¿Sí o no? Yo puedo vender un producto, voy a vender computadores. Voy a vender un servicio, le arreglo los computadores. ¿Cierto? Entonces, y alguien que busca comprar o acceder a eso que yo estoy vendiendo. Ese es el contrato. Entonces, hay alguien que vende, pues se necesita alguien que compre. Ese es el contrato que ella plantea allí. Entonces, el contrato, digamos, dentro de este género es venta-compra. Alguien que busca vender, alguien que busca comprar. Entonces uno dice, cuando analiza el tipo de texto, uno dice, ¿qué busca? ¿Qué busca el que lo produjo? ¿Y qué es lo que está, digamos, buscando el que accede a ese texto? ¿Me hago entender? ¿Sí? El contrato. Social de habla. Complementa. Vayan en un momentico a los textos que tienen en el taller. Vamos a identificarlos. Vamos a identificar esos textos. A ver.
Ya lo identificaron allí. El de Facebook. De Facebook ya lo identificaron. Si uno dice tipo de texto, ¿qué sería? Editorial. ¿Y género? Periodístico. Periodista. Ahí lo tienen ya. Váyase al otro texto, en el taller 1, en donde dice frustran primera eutanasia legal. Ubíquenlo. En el taller 1. ¿Cuál sería el de la primera? Donde dice frustran primera eutanasia legal, taller 1. Ah, sería tipo de texto caricatura. Tipo de texto, caricatura y género. Periodístico. Vayan colocándolo por ahí a un ladito. El texto 2, el de la donación de órganos, ¿qué es? El tipo de texto sería carta de lectores, ¿no? ¿Y el género? Y el género, No, epistolar. epistolar. Es epistolar. Ojo, acuérdense que es como es carta, eso es epistolar, pero está circulando en un medio periodístico. Eso es distinto. No se convierte en género periodístico. Bueno, miremos ahora ya el 3. Ah, ya lo dijimos. Vamos con, de los que les di a ustedes en el... Venga, yo miro acá. No les he entregado el texto, el número 5, ¿no? No. Sí, va a pasar. Vamos a mirar aquí. Hay uno que dice texto 4. Había uno que era el texto 4, creo que estaba uno. Consumo regular de alcohol. Ese, miremos ese momentico, el que Aquí estaba dice buscando. revista muy interesante. Revista muy interesante. Ustedes saben, ¿ese qué sería? Miremoslo. ¿Será un artículo? En el taller número 2, ¿no? Está en el taller número 2. ¿El consumo regular de alcohol pone en peligro la fertilidad? ¿Ese? Sí. Bueno. Revista muy interesante. ¿Qué será? Habría que mirarlo porque no está como Es muy un claro. artículo, ¿no? ¿Es un artículo? ¿Seguro? Revista, No. ¿dónde circula? Una revista. Y la Muy revista es muy interesante. interesante. Esta es una revista de corte Científico. Sí, científico. Da la impresión de que No, fuera no, científico. Pero no, ¿cierto? No, pero yo conozco la revista. La revista publica artículos de temas científicos todos. tiene Yo también tecnología, he visto tiene esa. tecnología, temas de ciencia, aborda como Pero la estructura del tiene texto. categoría, está categorizada por lo que se llamaba Colciencias. ¿Esa no? Ah, bueno. Sí. No en quiere ese dar sentido. la apariencia. Eso sí, tiene toda la apariencia de ciencia. O sea, pero- trata temas. Divulga, podría ser. Entonces tiene información de temas, digamos, de interés científico y de interés tecnológico, ¿no? Porque tiene muchos temas de ciencia y tecnología, Sí. ¿cierto? Habría que mirar el texto a ver qué es. Miremoslo a ver, dice. Los jóvenes consumen cada vez más alcohol y un último estudio publicado en la revista, bueno, que está allí, ha alertado de que cuanto más alcohol beben los hombres jóvenes, peor es la calidad de su esperma, poniendo no solo en riesgo su salud, sino también su fertilidad. ¿De qué empezó a hablar? Del consumo de alcohol de los jóvenes. Bueno, ¿de dónde salió esa información? De la revista British Medical Journal. Y dice de un último estudio publicado en esa revista. Un último estudio publicado. Para su estudio, los científicos de la universidad tal contaron con la participación, bueno, ahí dice de qué hombres con edades comprendidas entre los 18 y los 28 años, quienes realizaron un cuestionario sobre sus hábitos de consumo de alcohol, tanto con qué frecuencia lo consumían como la cantidad de bebidas. Tras la realización del cuestionario fue analizado su semen y su capacidad hormonal reproductiva. ¿Qué están diciendo ahí? Que se analizó el semen y la capacidad hormonal reproductiva de Y miren, hombres si con ustedes ven presencia de 18 ese 28 años. párrafo 2 con relación al 1, ¿de qué están hablando? Está ampliando el estudio. ¿De cuál estudio? De ese estudio científico que salió publicado en una revista, ¿cierto? Luego empiezan a hablar en el párrafo 3 de qué cosa. Los resultados, dice. Del Los estudio. del estudio. Los resultados revelaron que los participantes consumieron una media de 11 bebidas a la semana, reconociendo el 64% de ellos haberse emborrachado el mes anterior. Y un 59% se habría emborrachado en más de 2 ocasiones. Tras comparar estos resultados con los del análisis de esperma, descubrieron que los niveles de testosterona habían aumentado, mientras que la hormona sexual globulina vinculante, SHBG,
La proteína que activa las hormonas sexuales se había reducido. El recuento total de espermatozoides y la proporción de espermatozoides obtenían peores resultados cuanto mayor consumo de bebida se producía. ¿Qué es lo que me están diciendo ahí en ese párrafo? ¿Me están hablando de qué? De los resultados del estudio. Los resultados del estudio. Y luego viene entre comillas, este es a nuestro entender el primer estudio entre los hombres jóvenes saludables con información detallada sobre el consumo de alcohol y dado el hecho de que los hombres jóvenes en el mundo occidental beben mucho, es un problema de salud pública y podría ser un factor que contribuye a la baja cantidad de esperma que se ha observado en los varones occidentales, cierro comillas, afirman los investigadores. ¿Qué está haciendo ahí ese párrafo? Está diciendo a los jóvenes que tomen más alcohol para que vayan a tener hijos. ¿Cierto? Está- Se sigan bebiendo. Es a nuestro entender. Es a nuestro entender. Luego cierra, dice, abro comillas, muchos estudios han mostrado que la ingesta excesiva de alcohol es mala para la salud en general, pero pocos han mostrado los impactos sobre la salud reproductiva, excepto a niveles muy altos, comenta el investigador Michael Eisenberg, que no participó en el estudio. ¿Qué texto es? ¿Qué tipo de texto es? Tipo de texto. ¿Será el estudio científico? No. No es el estudio científico, ¿no? Porque es una revista que está Parece como haciendo una nota. una nota Informativo. científica, No, una nota informativa, una nota periodística. una nota periodística. Una nota periodística. Es un tipo de texto, una nota periodística. Pero mire que aquí una persona que sea muy inexperta diría que eso es un estudio. Diría que es un estudio, porque le están dando, digamos, como Datos. datos de que fue un estudio en tal parte, que los resultados dicen esto y lo otro. Yo diría que es un los participantes. que los que la investigadores, universidad- exactamente. Miren que la terminología que utiliza Ajá, exacto. puede prácticamente decirle a una persona que sea como muy inexperta, decir, no, es que eso fue un estudio científico. Le va a decir que fue un estudio científico. Le va a decir que fue una investigación. Entonces, allí es donde el género también, de alguna manera, incide en la información que sale de allí. ¿Listo? Entonces, en ese texto número 4, miren allí cómo nos van a aparecer. ¿El género cuál era, Bruno? ¿Cuál es el género? Periodístico. Es periodístico. Entonces, mire que da la apariencia de estar en el género científico, ¿cierto? Porque dice que es un estudio, entonces uno dirá, ay, eso es que es científico. No es género científico, es Y periodístico. la Es una revista nota. British, ¿qué es? Aunque el tema Yo- sea lo que decía. Aunque el tema en ese caso se refiera a una investigación, a un tema de investigación científica, pero el texto en sí mismo no es una investigación científica. ¿Listo? Allí entonces es donde están las diferencias. Y eso que hay periodismo científico, Científico. Ajá. pero incluso dentro de ese tipo de género, pues, también hay un tipo de texto, y yo no sabría decir si este tipo de texto pertenece a ese género de periodismo Periodismo científico. No Porque lo sé. ahí uno diría es una nota Sí, Me periodística, falta más datos. porque más faltaría datos. más datos, miraría, pero digamos en términos generales uno lo que ve, y en términos de ser uno muy riguroso con el análisis, exacto. tendría que empezar a mirar, a comparar qué tiene uno de Porque- diferente al otro. Sí. No hay diferencia de que estamos hablando de un acto de habla pareciera que fuera indirecto. Por eso dice, Ajá. dijeron en tal parte que pasó Ajá. esto. ¿Qué es lo que busca el No texto? está Ajá. diciendo directamente, no es asertivo. No Que está era Ajá. directo de el verdad. estudio que realizamos, sino que Ajá. es indirecto. Y va buscando en términos de actos de habla mostrarse como alguien que sabe, alguien conocedor, ¿cierto? También allí. Bueno, Chica, mira. ¿cuál sería el modo, cuál sería el modo de organización que está allí manejando? Uno diría, está dando instrucciones, está escribiendo, está narrando, está explicando, está argumentando. Algo informativo. 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 Está enumerado. No, pues sería, no sería el acto. No. ¿Cuál es el que prevalece? Tenemos esos 5 Modos. Modo de Modos de organización. organización del texto. ¿Cómo organiza la información? ¿Cómo, digamos, el autor decidió organizar la información arriba? Donde dice modos de Descriptivo. organización. Describe, narra, digamos, Argumento. de manera general. Hace una argumentación, de manera general hace una instrucción, describe una situación, explica algo o expone algo, Pues o argumenta. Pero no habría unas premisas tan profundas.
estar haciendo ahí? En el del consumo del alcohol. Sí, en el de consumo del alcohol. Pero es que la argumentación no sería sólida. Sí, para mí es positivo. Estás poniendo un temita ahí. Ya cuando... Bueno, ahí le voy a dejar una tarea. Le voy a dejar una Pero tarea. también Y es, ahí faltaría también el informativo, ¿no? lo que pasa es que ese es otro criterio de clasificación. Uno diría, todo esto estoy informando. Sí. ¿Sí? Todo texto Es que conlleva está una dando información. información y está Entonces depende del diciendo, criterio. Es que depende del criterio. Por eso, digamos que hay autores que hablan de un criterio social, otros hablan de un criterio discursivo, otros hablan de diferentes criterios. Entonces depende de donde se esté parando, clasifican los textos. Entonces desde la función, Pero entonces yo puedo decir, perdón, la función puede informar. No, los modos de organización tienen que ver ya desde otra mirada, que lo vamos a abordar también en profundidad dentro de 8 días, cuando estemos trabajando. no se Ya, pierdan el próximo empezamos con situación de comunicación dinámica y vamos a ir integrando todos estos aspectos de los modos de organización. Ujú. Y por ejemplo, allí en un texto periodístico, Por ejemplo, digamos el de Facebook, ¿qué pasa con él? ajá, allí sería entonces desde ese punto más descriptivo, expositivo. Habría que leerlo. Cuando ustedes leyeron el texto de Facebook, ¿qué hay allí? ¿Hay más una descripción? ¿Hay más una narración de hechos? ¿O hay más una argumentación? ¿Qué hay? Miremoslo. Miremoslo, alcanzamos a ver, yo creo que alcanzamos a ver un momentico. Dice, el derecho al buen nombre en Facebook. El texto 3, el taller 3, ¿no? Sí. Quienes tienen una cuenta en la red social también allí deben cumplir las normas colombianas. ¿Qué empezó a hacer? Vayan mirando. Facebook, la multimillonaria empresa norteamericana de Internet, aún no se pronuncia sobre el caso, pero la Corte Constitucional, mediante sentencia T50 de este mismo año, acaba de dejarles en claro a todos los ciudadanos de este país algo que debería haber sido evidente desde el principio, pero que no lo ha sido y no lo es. Que quienes tienen una cuenta en la famosa red social y de paso en las muchas más que hay, también allí deben cumplir punto por punto las normas colombianas. Se refiere la Corte a lo ocurrido cuando hace unos meses una indignada usuaria de Facebook tomó la decisión de publicar en su perfil de la red la fotografía de una persona que le debía una plata, para denunciarla ante sus contactos y someterla al escarnio y al desprecio de conocidos y desconocidos. ¿Hasta ahora qué está haciendo? Está escribiendo. Está describiendo una situación. Una situación. Está describiendo. Recuerda la Corte Constitucional en su sentencia, para decirlo en muy pocas palabras, que también en las redes sociales los colombianos tienen derecho a conservar su buen nombre. Eso fue una contextualización, ¿no? Entonces contextualizó, pero entonces ¿ahora qué está haciendo? Pero o sea, estamos en modos de organización, ¿cierto? Para ir mirando los modos. Ok. Y que en el caso que menciona el detallado documento proferido por la Corte, no basta con simplemente quitar la fotografía del perfil de Facebook, por ejemplo, sino que es necesario reivindicar con una disculpa larga y comprendida a la persona mancillada, por más deudora que sea. A fin de cuentas, está en juego la intimidad de cada quien en esta democracia. ¿Qué empezó a hacer ahí? Posicionándose. Ya está empezando a posicionar, ¿está explicando? Explicando. Entonces, ¿qué va haciendo él? Describió, explica, Explicó. explica. Y es preciso poner en evidencia que lo que hagan los colombianos en las redes sociales, en donde se calumnia, se ofende y se injuria impunemente y minuto a minuto, lo están haciendo acá en Colombia y no en un inacible mundo virtual. ¿Qué empezó a hacer? A llamar la atención, ¿no? ¿Está explicando? Ya hay un posicionamiento. Y empieza a argumentar su posicionamiento. Empezó como describiendo, ¿cierto? Empieza como a explicar y va pasando como a argumentar. Vamos a ver. Repite la sentencia porque a veces se hace necesario traer a colación lo obvio, que la libertad de expresión no carece de límites cuando pasa por encima de ciertos derechos fundamentales. Y el texto sin duda resulta relevante y oportuno en un mundo que se ha vuelto más informado, más libre y más pequeño por obra y gracia de Internet, pero que ha estado dejando para mañana la discusión sobre la responsabilidad de ciudadanos como cualquiera que deben asumir sus afortunados usuarios. ¿Qué hizo al final? Argumentó. En la conclusión argumenta. ¿Qué giro tomó? ¿Se quedó en la descripción?
No, fue No. descriptivo argumentativo. Se fue de descripción, explicó y cerró con argumentación. O sea que el modo que él predomina allí es el modo argumentativo. Descriptivo, explicativo, argumentativo. ¿Cuál dominó? El argumentativo. ¿Sí? Domina la argumentación. Y pues, después- Porque es donde está orientando él con el cierre. Con el cierre él va a argumentar. O sea, ¿qué es lo que vamos a mirar precisamente con esto que vamos a mirar en la próxima sesión? Que toda la intención, como va ligada a la intencionalidad, él empieza a organizar la información, pero predomina un modo de organización. Él puede describir, él puede explicar, él puede contar, pero su intencionalidad es argumentar. ¿Y argumentar Hay qué? una coincidencia, tipo de texto y intención. Claro, es Tipo que, de texto argumentativo, la intención es convencer. exacto, puede ser convencer, vamos a mirar cómo lo va a hacer, claro. Hay que ir- Hay una relación, hay una relación. Entonces yo les decía que le iba a dejar una tarea. La tarea es que miren este taller 5 que lo vamos a mirar la próxima sesión. En el taller 5 habla de algo sobre la superestructura. Pásenlo, yo les voy a explicar. Háganme el favor, vamos a pasarlo por acá. Entonces, pasemos por allá, otros por acá para que tengan. Y les voy a ir explicando. Gracias. No dejen sus textos. Miren que estamos devolviéndolos en ellos. No los dejen. Dentro de 8 días tenemos toda la sesión, ¿no? Completa. Vénganse preparados. Vengan preparados. Vengan en duro. Advertencia. Vengan en duro. Bueno, ¿por allá ya llegaron los textos o cuántos No, faltan? faltan. Faltan dos. ¿Faltan? Tres. ¿Y cuántos sacó entonces? ¿Cuántos somos? Yo me quedé con dos. ¿A ustedes llegó? Conmigo le- No. No, de dos. Ay, no, aquí está. ¿Quién más? Soy yo. 5. Gracias, profe. Listo. Miren, No eres tú, soy yo. no eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. Bueno, listo. En este taller, ya todo. No, espera un momentito que lleguen allá para que se ubiquen. Falta uno. Todavía falta. Falta uno. Ah, bueno, entonces venga, Falta uno. cojan este y yo lo voy a explicar. Escúchame este mientras tanto, ya te lo devuelvo. Sí. Listo. Dice taller nivel superestructural de los textos, entonces identificar el modelo de organización y las secuencias en diversos textos. Aquí hay una explicación muy general desde la cual vamos a abordar la próxima sesión y vamos a empezar a mirar en el cuadrito que ustedes ven allí cuáles son las superestructuras generales. Narrativo, expositivo, explicativo, argumentativo, pues allí les nombré otras. Y debajo de ellas se van a encontrar como las secuencias que vamos a ir analizando. ¿Listo? Miren el cuadrito que está allí, eso lo vamos a trabajar la próxima sesión. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una serie de textos donde vamos a aplicar. ¿Qué es lo que vamos a aplicar? Estas secuencias. Estos modos y secuencias. Entonces simplemente es para que le den una miradita y al final, donde dice la organización expositiva. ¿Ya vieron? Vamos a ir mirando los textos que se ubican más en ese modo de organización expositivo. Dentro de ese modo de organización expositivo, entonces vamos a ver las superestructuras básicas. Ustedes ven, allí hay una información, hay como una explicación muy general, cuál es la superestructura básica. Y luego vamos a mirar las secuencias, en qué consiste la descripción, hay como unas definiciones allí al final. ¿Listo? Lo que les voy a pedir es que simplemente lo lean. Tráiganlo leído para que miremos. Entonces allí vamos a mirar estas secuencias, cómo empiezan a aparecer y relacionarse con esos modos de organización. ¿Qué vamos a hacer entonces en la próxima clase? Vamos a ir mirando estos textos y vamos a ir identificando las secuencias y vamos a ir mirando el modo de organización en que van apareciendo. Una vez hecho eso, entonces nos vamos a ir ya a esa noción de género, tipo, y vamos a empezar a mirar posicionamientos para poder entrar ya en dinámica. Eso es lo que vamos a hacer en la próxima sesión. O sea, nos vamos devolviendo, vamos anticipando y vamos relacionando. ¿Listo? Listo. No dejen el texto de Facebook, no me dejen ningún taller, que ustedes ven que los devuelvo. Los devuelvo y iré sacando cositas.